momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Un sangre de dragón en el mundo de Harry Potter capítulo 101. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. El grupo de jóvenes seguía un sendero rocoso que brillaba suavemente a cada paso, como si la tierra misma les diera la bienvenida. A cada paso, miraban a su alrededor con creciente curiosidad y emoción. El bosque que habían cruzado antes ya les parecía fantástico y fresco, pero esto les parecía como si hubieran entrado en algo mucho más antiguo y mágico. Las montañas, las estructuras, incluso el aire, estaban cargados de una energía mágica que no podían ignorar. ¿Es esto, el cielo?, susurró Sophie, con los ojos abiertos por el asombro. No, tonto. Si fuera el cielo, habría pasteles flotantes, respondió Lars con un tono de sabelotodo, aunque estaba claramente impresionado. Y dragoncitos lamiéndote la cara mientras duermes, añadió Lucía emocionada, levantando los brazos como si ya estuviera abrazando a uno. A pesar de la sensación de paz, la intensidad de la magia que los rodeaba los mantenía en vilo. Incluso los más distraídos se daban cuenta de que este tipo de poder podía volverse peligroso si se desataba de forma incorrecta. Tras unos minutos más, el sendero los condujo a un enorme templo rodeado de flores tan perfectas que parecían cuidadas con amor por manos divinas. Y quizá así fuera. Se veían figuras cerca, o mejor dicho, almas. Parejas etéreas de hombres y mujeres caminaban juntos, cuidando el templo en armonía. Al pasar los niños, cada espíritu los saludaba con una sonrisa amable, como dando la bienvenida a familiares perdidos hace mucho tiempo. Nos están saludando, dijo Lucía, devolviéndole el saludo con entusiasmo. Hola, fantasmas simpáticos. ¿Cómo sabes que son fantasmas simpáticos?, preguntó Sisel. Porque no nos atacan con armas, respondió Lucía con naturalidad, como si fuera lo más obvio del mundo. Sisel resopló y se giró hacia adelante con expresión malhumorada. Los 11 niños caminaron hacia la entrada del templo, un poco nerviosos, guiados por los espíritus que les señalaban el camino. No sé si debería tener miedo o no, murmuró Lars con una sonrisa tensa, mirando a un fantasma que le guiñó un ojo. Estoy 47% asustado y 53% fascinado, dijo Samuel mientras miraba a su alrededor. Tengo la sensación de saber dónde estamos, pero echemos un vistazo antes de sacar conclusiones precipitadas, dijo Aventó con seriedad, observando cada centímetro del templo. Se parecía mucho a varios templos de Skyrim, lo que lo hizo aún más cauteloso. Antes de que Runa pudiera siquiera alcanzar a tocar las grandes puertas, estas se abrieron solas con un brillo dorado que hizo que todos se protegieran los ojos. Entren, hijos míos, dijo una voz amorosa desde adentro, cálida y reconfortante como una manta suave. Sophie parpadeó. Esa voz le sonaba familiar. Ladeó la cabeza, intentando recordar dónde la había oído antes. Mientras tanto, los niños mayores se adelantaron para protegerla, por si acaso. Aunque, sinceramente, era difícil imaginar que algo en ese lugar fuera hostil. Tan pronto como cruzaron el umbral, a solo unos metros, vieron a una mujer sentada elegantemente en un asiento dorado, aunque era bastante pequeño y estaba acolchado con almohadas mullidas que la hacían parecer aún más cómoda. Sophie la reconoció al instante y soltó un sorprendido ah. Era la misma mujer que había visto en el templo de Mara. La que tanto se parecía a su padre. Los demás niños también abrieron los ojos de par en par, sorprendidos. El parecido con Einar era innegable, pero había diferencias. Esta mujer era rubia, de ojos verdes y un rostro juvenil que no parecía tener más de 20 años. Su sonrisa, sin embargo, irradiaba una calidez que los desarmó por completo. Es tan bueno finalmente verte en persona, dijo la mujer con una dulce sonrisa. ¿Quién eres?, preguntó Blaise frunciendo el ceño confundido. No importa quién sea. Puedes pensar en mí como una abuela guapa, respondió con una risita encantadora. Posiblemente una madre terrible, añadió con un dejo de tristeza. Los niños se miraron unos a otros, más confundidos que nunca. Una abuela mamá. Esto se está poniendo más raro cada minuto, murmuró Alesan. Espera, ¿eso significa que somos como, mitad niños fantasma mágicos? Chilló Roar, entre emocionado y horrorizado. Por supuesto que no, idiota, gruñó Aventó, dándose un golpe en la frente. Mientras susurraban entre ellos, una nueva voz los interrumpió detrás de ellos. No es tu culpa, dijo una voz tranquila y masculina que entró por la puerta detrás de los niños. Ya lo dije, puedes echarme la culpa.
Tomé una mala decisión. Era un hombre alto de imponente presencia. Su armadura dorada parecía hecha de finas escamas que se movían como cuero, pero contenía la fuerza del acero más fino. Su cabello blanco platino brillaba bajo la luz del templo, y sus ojos dorados, de pupilas rasgadas, los observaban con una mezcla de seriedad y arrepentimiento. Su barba, aunque corta, estaba perfectamente cuidada. Su rostro severo inspiraba respeto, pero también cargaba con un peso de culpa que no podía ocultar. Tienes razón. Es tu culpa, dijo la mujer con calma. El hombre se quedó en silencio por un momento y luego asintió con un suspiro. Señor. ¿Ya tiene las piernas mejor? Preguntó Lucía de repente, reconociéndolo como el hombre que había visto antes en la calle. Mis piernas sí, están mucho mejor. Gracias por preocuparte, pequeña, respondió con una suave sonrisa. Debo disculparme con todos ustedes, pero no pueden quedarse aquí por mucho más tiempo, dijo el hombre, volviéndose serio una vez más. Al ver la expresión de disgusto de su esposa, tragó saliva con dificultad y se apresuró a explicar. Sus cuerpos no podrían resistir la magia de este plano por mucho tiempo. Ahora mismo, están protegidos por una bendición, pero si permanecen aquí mucho más tiempo, terminarán como los residentes de afuera. ¿Transparente y flotante? Preguntó Lars rápidamente. No quiero flotar para siempre. Ni siquiera he aprendido a besar. Añadió, provocando la risa de varios. Es así. Murmuró la mujer, bajando la mirada con tristeza. ¿Entonces tenemos que regresar? Preguntó Lucía, decepcionada. Pero, Sheo no solo me robó el queso, sino que también cerró el portal, añadió con amargura. ¿Sheo? Preguntó el hombre, con un leve indicio de celos en su tono. No te preocupes, dijo el hombre, recuperando la compostura. Te ayudaré a llegar a donde necesitas ir. ¿También puedes abrir portales y recuperar el queso robado? Preguntó Lucía emocionada. Una cosa a la vez, pequeña, respondió con una sonrisa resignada. ¿Entonces puedes enviarnos con nuestro papá? Preguntó Sophie, adelantándose a los demás, quienes estaban a punto de preguntar lo mismo con entusiasmo. Es demasiado pronto para eso, empezó el hombre, pero antes de que pudiera terminar, su esposa le dirigió una mirada aguda y de advertencia. Se detuvo, tragó saliva y se corrigió. Sí. Te enviaré con tu padre. Eso fue suficiente. Había pasado demasiado tiempo manteniendo a los niños alejados de su padre, o a su padre alejado de ellos. ¡Genial!, exclamó Sophie con un pequeño salto de alegría. El hombre extendió una mano hacia un rincón de la habitación y, poco a poco, un portal dorado comenzó a formarse. La luz centelleó como fuego líquido, arremolinándose y expandiéndose hasta alcanzar el tamaño suficiente para que todos pudieran atravesarla. Espero que tengas un buen viaje. Y, por favor, dile que lo sentimos mucho. Pídele que nos perdone por no haber estado a su lado, dijo la mujer con voz llena de dolor. Un alma poderosa puede dañar a las más frágiles si no tiene cuidado. Dile que siempre lo hemos protegido donde hemos podido, añadió con cariño. Dile también que, una vez que aprenda a controlar su poder, podrá venir aquí. O regresar a su mundo, no tardará en aceptar plenamente ese poder, dijo el hombre con mirada firme. Los niños no entendieron todos los detalles, pero entendieron lo suficiente. Estaban hablando de Einar. Entonces, ¿nos vamos?, preguntó Aventó con calma, observando al hombre y a la mujer con los ojos entrecerrados, como si reconociera algo en sus rostros que no podía expresar con palabras. Adiós, linda abuela, dijo Lucía con una amplia sonrisa, recordando cómo se había presentado la mujer antes. Gracias por no convertirnos en fantasmas. Añadió Alesan antes de entrar al portal. Adiós, dijo la mujer con una sonrisa llena de ternura. Uno a uno, los niños atravesaron el portal dorado, riendo, chocando y haciendo ruido hasta el último segundo, como un pequeño torbellino de energía pura. Finalmente, desaparecieron, y el portal se cerró tras ellos con un suave destello. El hombre dejó escapar un profundo suspiro y se volvió hacia la mujer con una expresión seria. ¿Cuántas bendiciones les pusiste?, preguntó directamente. Todos, respondió la mujer con una calma que rayaba en la burla. ¿Todos?, repitió el hombre, entre la incredulidad y la resignación. Seguro que Dibella también añadió algunas, ya sabes cómo es. Probablemente bendijo a las chicas con belleza, y a los chicos, bueno, no hace falta decir qué haría, dijo, sacudiendo la cabeza como si hablara de una vieja amiga traviesa. Además, sentí la presencia de Kalos. Probablemente se lo encontraron por el camino. El hombre se pasó lentamente una mano por la cara y la barba.
Ustedes, los dioses, son increíblemente problemáticos, dar bendiciones en persona no es lo mismo que hacerlo en un templo, se quejó, exhausto. Ni siquiera nuestro hijo tiene tantas bendiciones, tal vez deberías revisar sus registros nuevamente, murmuró la mujer con una sonrisa traviesa. Harry caminaba con el ceño fruncido junto a Neville, acunando suavemente a Beer en sus brazos y acariciando suavemente la cabecita escamosa del pequeño dragón. El bebé dragón se dejaba mimar, tranquilo como si nada en el mundo pudiera molestarlo. ¿Estás bien, Harry?, preguntó Neville, notando la tensión en su amigo. ¿No te diste cuenta?, respondió Harry con el ceño fruncido. Todos me miraban, y me señalaban de nuevo. ¿Crees que es por...? Claro que es por Voldemort, espetó Harry furioso. El profeta no para de decir que todo fue una estrategia de Dumbledore para promocionar a sus campeones de Hogwarts. Una farsa. Aunque mucha gente lo vio con sus propios ojos. Neville frunció el ceño, pensándolo bien. Bueno, Harry, no lo vieron directamente. Solo a través de las esferas de cristal de los gemelos. Mucha gente querrá encontrar una excusa para no creer que regresó. Esa respuesta fue más lógica de lo que Harry esperaba. Miró de reojo a Neville, sorprendido por su inusual muestra de perspicacia. ¿Qué?, preguntó Neville al percibir la mirada. Mis padres me dijeron que cuando el Señor Oscuro empezó a ganar poder por primera vez, nadie lo creyó. No fue hasta que formó un ejército y empezó a cazar brujas y magos nacidos de mugles que la gente reaccionó. Fue entonces cuando nació la Orden del Fénix. ¿Y qué pasó después?, preguntó Harry, curioso. Solo conocía fragmentos. Terror, guerra y el inminente fin del mundo mágico. Al principio, muchos lo ignoraron porque no les afectaba directamente. Pero cuando los mestizos, como los llaman, empezaron a caer, la gente se dio cuenta de sus verdaderas intenciones. Ahora está sucediendo de nuevo, solo que peor. El propio ministerio ignora la verdad o se niega a verla. Nadie quiere admitir que Voldemort ha vuelto. Y eso, se mire como se mire, nunca es una buena noticia. Harry asintió en silencio. Conocía bien el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Cuando llegaron al retrato de la dama gorda, ella les lanzó una mirada fulminante antes de hablar. Si no me das la contraseña no entrarás. Harry parpadeó, confundido. No había estado prestando atención. Miró a Neville, quien tenía la misma expresión de desconcierto. ¿Y ahora qué? ¿Esperar a que alguien venga a abrirnos?, refunfuñó Harry, cruzándose de brazos. Fue entonces cuando Birin, colgando como un saco bajo el brazo de Neville, levantó la cabeza. Hasta entonces, había estado extrañamente tranquilo, pero sus ojos se clavaron en la dama gorda. Nunca le había prestado atención, hasta ahora. Era grande, ruidosa y le impedía el paso. ¿Un desafío? Claramente un enemigo digno. De repente, Birin se estiró y, sin previo aviso, lanzó una ráfaga de fuego rojo directamente al retrato. Un escudo protector se activó al instante, crepitando con magia. Se había añadido tras el incidente con Sirius Black. Aunque más que un ataque, había sido un arrebato de frustración por la denegación de entrada. Pero la llama de Birin no era un fuego cualquiera. Rugió contra la barrera mágica y, para sorpresa de todos, empezó a quemarla de verdad. La dama gorda abrió los ojos de par en par, horrorizada. Espera. Deténlo. Abriré, abriré. Gritó, viendo cómo el escudo empezaba a derretirse. Neville reaccionó rápidamente, apartando a Birin mientras el pequeño dragón se retorcía, ansioso por terminar la pelea. La dama gorda abrió el retrato de inmediato y se pegó a la pared, como si intentara desaparecer. Ya basta, Birin. Se rindió. Ganaste, dijo Neville con firmeza. El dragón comprendió. Infló el pecho, batió sus diminutas alas con orgullo y se quedó quieto, radiante de satisfacción. Harry le dedicó una media sonrisa y luego miró a Vinir, que aún dormía plácidamente en sus brazos. Qué suerte que me tocó la calma, pensó. ¿Por qué siempre quiere pelear con todo? La última vez quemaste la escoba de mi abuela y ambos fuimos castigados, murmuró Neville, regañando a su dragón. Birin simplemente respondió con una mirada altiva, casi burlona. Neville meneó la cabeza con resignación y lo abrazó antes de entrar por el agujero del retrato. En cuanto entraron a la sala común, donde algunos estudiantes charlaban junto a la chimenea, Birin se soltó y Neville lo bajó. El dragón corrió hacia el fuego como si fuera su trono personal. Los estudiantes, ya acostumbrados a su presencia, lo saludaron cariñosamente y comenzaron a ofrecerle bocadillos. Según Einar, dragones como Birin y Vir no se enfermaban por la comida humana. Aún así, los estudiantes siempre les llevaban golosinas saludables.
Vir abrió un ojo al ver cómo mimaban a su compañero tras casi quemar un retrato. Puso los ojos en blanco y volvió a dormirse. Oh. Han llegado los caballeros dragón. Dijo Fred con su habitual sonrisa burlona. A este ritmo, ustedes dos serán las monturas y ellos serán los jinetes, a menos que empiecen a crecer un poco más, agregó George. Harry ignoró el comentario, ya acostumbrado a ellos, pero notó que uno de los gemelos llevaba un pergamino enrollado bajo el brazo. ¿Qué es eso?, preguntó. Querido Harry, es el anuncio oficial de nuestra futura tienda, respondió Fred, desplegando dramáticamente la pancarta. Estamos fabricando productos y buscando voluntarios valientes para probarlos, dijo George con una sonrisa traviesa. Vamos, George. Pongámoslo en el tablero antes de que alguien nos robe el lugar, exclamó Fred, corriendo hacia el tablón de anuncios. Hasta luego, Harry, gritó George, siguiéndolo con entusiasmo. Harry negó con la cabeza y subió en silencio a su dormitorio. Neville, antes de seguirlo, miró a Bean. El dragón había acumulado una buena pila de golosinas frente a la chimenea y comía tranquilamente, ignorando todo lo demás. Neville suspiró. Mientras no molestara a nadie, lo dejaría disfrutar. Y dicho esto, siguió a Harry escaleras arriba. Cuando Harry abrió la puerta del dormitorio, vio a Seamus Finnegan y a Dean Thomas charlando animadamente. Sin embargo, en cuanto lo vieron entrar, ambos guardaron silencio. Hola, saludó Harry con calma, caminando hacia su baúl. Hola, Harry, respondió Dean con naturalidad mientras se ponía el pijama con los colores de su equipo de fútbol favorito. ¿Tuviste un buen verano? No está mal. Aunque el profesor Einar nos dio mucha formación, respondió Harry, aunque no tenía ganas de resumir todo lo sucedido. Explicarlo le llevaría toda la noche. ¿Y tú? Estuvo genial, dijo Dean con una leve risa. Mucho mejor que el de Seamus, sin duda. Me lo estaba contando. ¿Por qué? ¿Qué pasó?, preguntó Neville con curiosidad mientras sacaba una pequeña casa dorada de su baúl, encantada para que pareciera de oro macizo. Era el castillo personal de Bean, donde al dragón le gustaba esconder comida y objetos brillantes, aunque solía dormir sobre la cabeza de Neville. Mi madre no quería que volviera a Hogwarts, dijo Seamus de espaldas, fijando un póster en la pared junto a su cama. ¿Qué?, preguntó Harry sorprendido, mientras acomodaba a Bean en una pequeña almohada al lado de la suya. Ella no quería que volviera, repitió Seamus, sacándose el pijama sin mirar a Harry. ¿Por qué?, insistió Harry, recordando que la madre de Seamus era una bruja y sin entender por qué sonaba tan parecida a los Dursley. Bueno, supongo que por ti, dijo Seamus con calma mientras se ponía el pijama. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Harry entrecerrando los ojos. No solo tú. También Dumbledore, aclaró Seamus sin levantar la voz. Ella cree lo que dice el profeta, ¿verdad?, preguntó Harry, ya adivinando la respuesta. ¿Cree que todo lo que pasó fue una maniobra? ¿Que lo que nos pasó a Cedric y a mí fue solo un plan de Dumbledore para llamar la atención? ¿Que soy un mentiroso? ¿Y que es demasiado viejo para pensar con claridad, dejando que una profesora peligrosa trabaje aquí? Sí, algo así. Seamus finalmente levantó la vista para encontrarse con la mirada de Harry. La ira ardió en el pecho de Harry como un fuego. Apretó los dientes, pero al principio no dijo nada. Caminó hacia su cama, dejó su varita en la mesita de noche, se quitó la túnica, la dobló cuidadosamente en su baúl y se puso el pijama. Bean permaneció acurrucado junto a la almohada, respirando suavemente. Entonces Seamus habló de nuevo. Oye, ¿qué pasó realmente esa noche?, preguntó con cautela. Vimos algo a través de los orbes de cristal de los gemelos, pero, sinceramente, no entendimos mucho. Todo se movía muy rápido. Solo vimos destrucción al fondo y siluetas borrosas de ti y de Cedric. Dean, que estaba a punto de meterse en la cama, se detuvo. Él también quería oír. Como si las palabras fueran lo único que pudiera aclarar lo que habían visto. ¿Por qué me preguntas ahora?, respondió Harry, molesto. ¿Por qué no lees el profeta como tu madre? Está todo ahí, ¿no? No hables de mi madre, espetó Seamus, con la ira reflejada en su voz. Hablaré de cualquiera que me llame mentiroso. Si no quieres ver la verdad, espera a que te golpee en la cara, replicó Harry. No me hables así. Hablaré como quiera, dijo Harry, casi volviendo a coger su varita, con la furia latiéndole en el pecho. Y si te molesta compartir habitación conmigo, ve y dile a la profesora McGonagall que te cambie. Así tu madre podrá dormir tranquila sabiendo que su hijo no comparte habitación con una mentirosa. Dejen a mi madre fuera de esto, gritó Seamus, dando un paso adelante con los puños cerrados.
Pero antes de que ninguno de los dos pudiera moverse, una ráfaga de fuego negro salió disparada de la boca de Vivir, dirigida al techo. El rugido mágico resonó por el dormitorio, dejándolos a ambos congelados. El pequeño dragón les lanzó una mirada irritada, visiblemente molesto por haber sido despertado. Luego, con elegancia y desdén, se recostó como si la advertencia fuera más que clara. El aire se volvió denso, y aunque la llama no dejó rastro, el mensaje era evidente. Harry y Seamus se miraron fijamente, con la ira aún reflejada en sus ojos, pero ninguno de los dos con ganas de continuar. «Estás loco». «Y también la gente que te cree», murmuró Seamus mientras se subía a la cama, con la ira aún latente. «¿Sí? Entonces ve a decirle eso al profesor Einar». «Él también me cree», dijo Harry con frialdad. Seamus no respondió. Su rostro palideció levemente y apretó los labios con fuerza antes de cerrar las cortinas de la cama con un movimiento brusco. En ese momento, Ron entró en el dormitorio. Recorrió con la mirada la habitación y se posó brevemente en Harry antes de dirigirse en silencio a su cama. Empezó a desempacar sus cosas con movimientos tranquilos y silenciosos, sin decir nada. Harry lo observó unos segundos. Durante semanas, Ron había estado distante, actuando de forma extraña, como si algo le molestara, pero se negaba a hablar de ello. Harry no tenía tiempo ni energía para una discusión infantil con Ron, y después de la discusión con Seamus, tampoco estaba de humor para otra confrontación. Entonces simplemente se cubrió la cabeza con la sábana, se acurrucó más cerca de Vivir, y cerró los ojos. Einar entró al aula con paso firme y sereno, con la mirada penetrante y escrutadora mientras observaba a los estudiantes ya sentados. Tras confirmar que todos estaban presentes y en orden, habló con voz clara y directa. «Toma tus cosas. Hoy tenemos una lección práctica». Una chispa de emoción iluminó a los estudiantes. Ese día, la clase se repartía entre Gryffindor y Hufflepuff, lo que significaba que sería una sesión animada, alegre y algo caótica. Pero lo que realmente los emocionó fue que era una clase con el profesor Einar. Sus clases eran famosas por ser intensas, realistas y, sobre todo, únicas en Hogwarts. Einar guió al grupo por los pasillos, mientras los estudiantes lo seguían, charlando en voz baja. Sabían que no le importaba hablar durante las transiciones, siempre que se mantuvieran respetuosos y serios cuando fuera necesario. No era estricto por serlo. Valoraba la disciplina, sí, pero más que eso, valoraba la preparación. Su destino era el campo de entrenamiento recién renovado. Antaño un terreno irregular de tierra y troncos, había sido completamente transformado por el propio Einar, con la ayuda de Sirius Black. Ahora, libre de toda acusación y con pleno control de la fortuna familiar, Sirius había decidido invertir en la seguridad y la educación de los estudiantes de Hogwarts. Se había convertido en el mecenas oficial de la clase de defensa contra las artes oscuras. Como miembro recién nombrado del consejo escolar, utilizó la influencia del apellido Black no solo para proteger a Harry, sino también para vigilar de cerca a Dumbledore y la creciente interferencia del ministerio. Mientras el grupo se acercaba a la salida que conducía al campo, una voz estridente y desagradable los interrumpió. «Oh. Profesor Einar, ¿ya es hora de su clase? Porque según la política de la escuela, los estudiantes deben estar en sus aulas». La voz pertenecía a Dolores Umbridge, aunque parecía más la de una niña mimada que la de una funcionaria del ministerio. Su extravagante atuendo rosa, con un lazo a juego en el pelo, contrastaba grotescamente con su rostro empolvado y su porte autoritario. Einar se giró lentamente. Su expresión, como siempre, era indescifrable. «Estamos a punto de comenzar la lección», dijo en tono neutral. «Lo siento, profesora», respondió Umbridge, forzando una dulce sonrisa para el bien de los estudiantes, pero como nueva alta inquisidora y oficial de seguridad de Hogwarts, nombrada directamente por el ministerio, debo saber exactamente qué materias se enseñarán fuera del aula. «En defensa propia», respondió Einar con un suspiro apagado, ocultando apenas su enojo. «Ah, ya veo. Pero seguro que has recibido los nuevos libros de texto oficiales del ministerio, con las directrices adecuadas para garantizar que los estudiantes reciban una enseñanza segura y autorizada», insistió Dolores, sin percibir, o ignorando, la tensión en su voz. «Los he visto. Y solo un completo idiota podría haber escrito semejantes disparates», respondió Einar con absoluta calma, aunque sus palabras cortaron el aire como una cuchilla. «Son inútiles. Mis alumnos necesitan aprender a defenderse. A decapitar a cualquier monstruo, aunque ese monstruo sonría y se esconda tras una cara amable y un título oficial». Sus palabras fueron duras. La sonrisa de Umbridge se desvaneció y su expresión se tensó. «Me temo que no puedo permitirlo, profesor.
Los estudiantes deben recibir clases en un aula segura. E incluso si no está de acuerdo con el plan de estudios del ministerio, se le paga para que lo siga, no para que haga lo que le plazca, dijo con brusquedad, dejando ver su verdadera hostilidad. Einar la miró en silencio durante unos segundos. Luego se giró para observar a sus alumnos. Vio sus rostros atentos, algunos confundidos, otros curiosos, y en ese instante, supo que era hora de enseñarles algo más que hechizos y duelos. Muy bien, dijo finalmente, completamente tranquilo. Muy bien, repitió Umbridge, sorprendida, creyendo que había ganado. Sí. Si quieres que les enseñe tonterías, lo haré, dijo con tono seco antes de darse la vuelta y caminar tranquilamente de vuelta al aula. Los estudiantes intercambiaron miradas confusas. Einar estaba actuando de forma extraña. De regreso al aula, se sentó en su escritorio sin perder el ritmo y se dirigió a la sala. Saquen los valiosos libros del ministerio. Hoy aprenderemos a enfrentarnos a un mundo peligroso, desnudando el cuello con educación y preparándonos para ser asesinados con buenos modales. La ironía en su voz provocó risas ahogadas entre los estudiantes. Incluso los Hufflepuff, normalmente más reservados, no pudieron evitar sonreír al abrir los absurdos textos oficiales. Lee en silencio, instruyó Einar, recogiendo su propio ejemplar del libro entre dos dedos como si fuera basura. Lo arrojó con indiferencia a la papelera junto a su escritorio. Si tienes alguna pregunta, pregunta. Umbridge permanecía rígida al fondo, con los labios apretados. Parecía que estuviera masticando tiza. Pero al ver a los estudiantes abrir sus libros y fingir que leían, sonrió levemente, convencida de que había ganado. Profesor, tengo una pregunta, dijo Harry, levantando la mano con determinación. Einar asintió, apoyando el codo en el escritorio. ¿Por qué dice el libro que vivimos en un mundo libre de peligros? ¿Por qué insiste en que hay paz en todas partes? ¿Por qué tu gobierno te quiere débil y obediente? Así podrán gobernar sin resistencia. Siguiente pregunta. La respuesta fue tan contundente que varios estudiantes lo miraron con una mezcla de sorpresa y admiración. Ejem. Interrumpió Umbridge, con su risa aguda, forzada y temblorosa. Permítanme aclararlo. No hay peligro fuera de Hogwarts. Para eso están el ministerio y los aurores. Para garantizar que todos los ciudadanos vivan seguros y felices. No hay nada que temer. Einar se recostó en su silla, observando el aula en silencio. Si sus alumnos lo creyeran, se sentiría muy decepcionado. Pero no. Sus expresiones escépticas, sus cejas levantadas y sus sutiles gestos de incredulidad lo decían todo. No se tragaban la mentira. Y eso, honestamente, le dio esperanza. ¿Pero qué pasa si nos topamos con magos oscuros, o maldiciones durante las fiestas? ¿Hombres lobo, vampiros? Preguntó Harry de nuevo, frunciendo el ceño y con voz firme. Como dije, el ministerio se encargará de eso. Solo tienes que mantenerte alejado del peligro, respondió Umbridge de inmediato, recitando el eslogan oficial casi como un hechizo. Durante mi último viaje a Egipto, con amigos, mi padrino y uno de mis profesores, nos topamos con un mago antiguo que había despertado y había puesto nuestras vidas en peligro. Estuvimos atrapados dentro de una pirámide durante horas, sin salida. En situaciones así, ¿qué se supone que debemos hacer exactamente? Insistió Harry, esta vez con más convicción. La tensión en la sala aumentó. Umbridge se removió incómoda. Su paciencia se agotaba rápidamente. No deberías andar husmeando donde no te corresponde. Si siguieras las reglas, estas cosas no pasarían, espetó con frialdad. ¿Y si los mortífagos? Señor Potter. Interrumpió Umbridge bruscamente, alzando la voz más de lo necesario. Había dejado de fingir calma. Einar, quien hasta entonces había permanecido tranquilo apoyado en su escritorio, se enderezó y dio unos pasos lentos hacia ella. Su mirada era tan aguda como una cuchilla de hielo. Parece, dijo con frialdad, que como profesor a cargo de esta clase, tengo todo el derecho a enseñarla como mejor me parezca, incluso usando los ridículos libros que envió su ministerio. Así que, a menos que piense responder a estas preguntas con calma y respeto, le sugiero que abandone mi aula. Las preguntas son parte del aprendizaje. Aquí no se castiga la curiosidad, se fomenta. Umbridge entrecerró los ojos con furia apenas contenida, incapaz de responder sin quedar aún más mal ante los estudiantes. Tras una pausa tensa, le lanzó a Harry una mirada asesina y se dio la vuelta, saliendo del aula. Cuando la puerta se cerró, Einar se permitió una leve sonrisa. Bien hecho, Potter. Sigue haciendo preguntas, dijo mientras regresaba a su escritorio. Su voz no era burlona, transmitía genuino orgullo.
Harry no solo había desafiado a una figura de autoridad corrupta, lo había hecho con razón y aplomo. Con la marcha de Umbridge, el ambiente se relajó considerablemente. Empezaron a levantarse manos por toda la sala, envalentonadas por su recién descubierta libertad. Profesor, preguntó Neville, si no aprendemos a usar hechizos defensivos, ¿cómo se supone que vamos a protegernos si alguna vez nos atacan? Einar miró a sus estudiantes, su expresión seria pero firme. Entonces tendrás que encontrar la respuesta por tu cuenta. Por ahora, tira esos libros. No daremos clases prácticas mientras el ministerio siga metiendo las narices. Pero usaré la teoría para que aprendan a enfrentar amenazas reales. Tendrás que entrenar por tu cuenta. Fuera de clase. ¿Entendido? Todos asintieron con silenciosa determinación. No iban a ser víctimas pasivas de un sistema que los quería indefensos. Después de clase, mientras el resto de los estudiantes se retiraban, Harry, Hermione y Neville se quedaron. Profesora, ¿por qué aceptó lo que dijo Umbridge? Preguntó Harry, aún confundido. No suele ser de los que siguen órdenes tan fácilmente. Incluso durante el juicio, trajo guerreros poderosos, pero se mantuvo al margen. Einar se cruzó de brazos y los miró a los tres con su habitual expresión ilegible. Porque es hora de que empieces a aprender algo que no tenga nada que ver con músculos, ni hechizos, ni espadas. Poder político. Poder psicológico, dijo con una calma que no provenía de la indiferencia, sino del control. Ahora mismo, claro, podríamos arreglarlo todo con la fuerza bruta, pero no aprenderías nada. Solo aprenderías a ser como yo. Harry frunció el ceño, confundido. ¿Y qué hay de malo en eso? Einar sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Tú no eres yo. Soy fuerte. Mucho más fuerte de lo que crees. Por eso no tengo miedo. Pero tú tienes algo que perder. Familias. Amigos. Raíces en este mundo. Yo no. Los tres jóvenes estudiantes bajaron la mirada, comenzando lentamente a comprender el peso de sus palabras. Si actúan impulsivamente, si se exceden sin comprender las consecuencias, no serán héroes. Arrastrarán a todos sus seres queridos al fuego. Por eso necesitan aprender algo más importante que simplemente lanzar un hechizo, saber cuándo usarlo. Y cuándo no. Einar volvió a sentarse, esta vez más relajado. No te preocupes. Mientras estés bajo mi cuidado, no dejaré que nada te destruya. Pero debes entender algo. Nadie puede estar siempre ahí para ti. Debes convertirte en tu propio guardián. Dueños de tus decisiones, y de tu destino. Hermione, Neville y Harry asintieron lentamente. Por primera vez, comprendieron que el mayor peligro no eran los enemigos visibles, sino los invisibles. El sistema. Las reglas. La política. Y tenían que aprender a jugar. Harry y Neville se marcharon en silencio, sumidos en sus pensamientos. Pero Hermione se quedó. ¿Profesor se va a ir? Preguntó con voz temblorosa, como si temiera la respuesta. Einar la miró con calma. No. Al menos no por ahora. Pero no vine aquí de vacaciones, Hermione. Vine porque algo se está gestando. Algo que no debería ocurrir. Y si llega el momento tendré que actuar. Hermione abrió la boca para preguntar más, pero Einar ya estaba mirando por la ventana con una mirada seria, como si estuviera viendo algo mucho más allá del castillo. Estaba pensando en él, el príncipe daédrico que le había dado a Dumbledore su poder. Akatosh lo había escondido para que nadie lo encontrara, pero quienes lo perseguían no se detendrían solo porque Einar desapareciera. Tal vez tendría que hacer lo que hizo la última vez. Ofrecer un trozo de queso que encontró en una ruina antigua. El plan había sido ridículo, y, sin embargo, de alguna manera, había funcionado a la perfección. Y en algún lugar del caos, el príncipe de la locura estaba sonriendo, esperando el momento perfecto para hacer su siguiente movimiento. Porque en este tablero de ajedrez hasta la locura podría ser parte de la estrategia. Todos los estudiantes se detuvieron, con la curiosidad agudizando su atención al observar al profesor Einar caminar tranquilamente por los pasillos del castillo. No era solo su imponente presencia ni el largo abrigo negro que ondeaba elegantemente a cada paso, era lo que llevaba en brazos. Acurrucados como cachorros inquietos, sostenía a dos pequeños dragones. Uno rojo como el fuego del amanecer, el otro negro como una noche sin luna. Bing, el dragón escarlata, se retorcía con entusiasmo y energía inagotable, batiendo sus diminutas alas y liberando chispas doradas con cada respiración. Vir, el dragón oscuro, solía ser el tranquilo, atento, sereno, pero hoy, estaba tan agitado como su hermano. Ver a Bing emocionado era normal. Ver a Vir tan inquieto, definitivamente no lo era.
Einar siguió caminando sin decir palabra, impasible ante las decenas de ojos que lo seguían. Atravesó escaleras y arcos de piedra hasta llegar a su despacho. Una vez dentro, cerró la puerta con cuidado, lanzó un hechizo silenciador y colocó los dos dragones sobre su escritorio, aunque tuvo que impedir que Viring se lanzara de cabeza a una estantería en busca de pergaminos. ¿Qué tal?, preguntó Einar con seriedad, hablando en Dovazul, la antigua lengua de los dragones que ambos entendían mejor que cualquier otro idioma. ¿Qué pasa con ustedes dos? Vir se sentó sobre sus patas traseras, infló su pequeño pecho y respondió con una voz aguda pero noble. Dovahkiid, Zin, Saar, Ari. Rey dragón, honor, sacerdote, Arrian. Sus ojos brillaban con una intensidad adorable, fijos en los de Einar. Se esforzaba al máximo por expresarse. Sin querer quedarse atrás, Viring giró en círculo y gritó con valentía. Kren, Dova, Zin. Zin, Neville. Derrota al rey dragón. Honra a Neville. Einar entrecerró los ojos levemente, no confundido, sino intrigado. Ladeó la cabeza con serenidad comprensiva. Ya veo, así que es hora de convertirlos en tus sacerdotes, ¿no?, murmuró, reconociendo la seriedad de la petición de los pequeños dragones. Ambos lo miraron con determinación inquebrantable. Vir incluso dio un paso al frente, solemne y orgulloso a pesar de su diminuta figura escamosa. Supongo que entonces quieres mi bendición. Sin dudarlo, Einar se llevó ambas manos a la boca e hizo un pequeño corte en cada pulgar. Una gota de sangre brotó de cada herida. Inclinándose hacia adelante, presionó suavemente con los pulgares las frentes de los dragones. En el momento en que su sangre tocó sus escamas, brilló como oro fundido, trazando un símbolo antiguo. Uno que recordaba al amuleto de Akatosh, el padre de los dragones, pero personalizado y único. La luz dorada se hundió lentamente en sus cuerpos, y ambos dragones emitieron un sonido sordo y retumbante de satisfacción. Para criaturas tan pequeñas, la resonancia de sus voces hizo vibrar suavemente las paredes. Tienes mi bendición para aceptar a Ari y Neville como tus sacerdotes dragones, declaró Einar solemnemente, con la mirada firme y llena de propósito. Vir se acurrucó contento, enroscándose la cola como un gato complacido. Viring, por otro lado, saltaba emocionado sobre el escritorio y cantaba. Krendova Zin. Derroten al rey dragón. Derroten al rey dragón. Einar se permitió una leve sonrisa. Tendrás que hacerte más fuerte si de verdad quieres lograrlo, dijo en voz baja, volviendo a levantar a ambos dragones en brazos y saliendo de su oficina. En cuanto salió, casi se topa con Fleur de la Cour, que esperaba a pocos pasos, fingiendo ser una coincidencia. Llevaba una pila de libros en los brazos y, con una mano, se colocaba un mechón de pelo plateado tras la oreja con naturalidad. «Guay, profesor Einar. ¡Qué coincidencia!», dijo, aunque ambos sabían que no era tan casual. Hola, Fleur, saludó con voz tranquila y firme. Es curioso, trabajamos en el mismo castillo y aún así te veo menos que durante el torneo de los tres magos, dijo rápidamente, con la voz entre alegre y nerviosa. Claro, con el inspector pisándonos los talones, es comprensible. No digo que me estés evitando, ni que yo te evite a ti. Es solo que, bueno, quizá debería callarme antes de decir nada más. Einar la observó pacientemente, con expresión cálida y serena. Cambiar de ambiente siempre es difícil, incluso si el lugar nos resulta familiar. Fleur bajó la mirada un momento, pero su sonrisa permaneció intacta. Sí, un poco. Pero, vale la pena, ¿verdad? Por mi futuro. Había un encanto silencioso en sus palabras, un suave doble sentido que no pasó desapercibido. Trabajar por algo siempre trae recompensas, respondió Einar. Aunque no sean exactamente lo que imaginamos al principio. En ese momento, sintió que Viring y Vir se retorcían ligeramente en sus brazos, ansiosos por regresar con sus elegidos. Lo siento, necesito devolver a estos dos con sus compañeros. Claro. Entonces, ¿hablamos luego?, preguntó Fleur con una sonrisa esperanzada. Por supuesto, respondió, alejándose con los dragones acurrucados cerca. Fleur lo observó mientras se marchaba, y cuando estuvo lo suficientemente lejos, se tocó suavemente las mejillas, notando que estaban calientes. Soltó una risita tímida y silenciosa, mientras sus dedos jugaban distraídamente con el borde de uno de sus libros. Mientras tanto, los dragones se retorcían felices en los brazos de Einar. Viring repetía su cántico de guerrero una y otra vez, y Vir, volviendo a su estado tranquilo, se quedaba dormido lentamente. Einar llegó al retrato de la dama gorda. Como de costumbre, parecía dispuesta a lanzar un comentario sarcástico sobre las visitas no programadas, pero cuando sus ojos se posaron en el dragón rojo que llevaba en brazos, palideció.
Sin decir palabra, el cuadro se abrió con un crujido violento, como si intentara saltar de la pared y escapar. Einar entró en la sala común de Gryffindor. Su abrigo ondeaba como humo tras él, y al entrar, la sala se sumió en el silencio. Los estudiantes se congelaron en medio de una risa, un hechizo o una conversación. El aire se sentía cargado, como si algo poderoso acabara de cruzar un umbral. Pero entonces lo reconocieron. Y como siempre con Einar, el miedo dio paso a la confianza. Sin embargo, en cuanto vieron la expresión tranquila en el rostro de Einar, todos los estudiantes exhalaron el aliento que habían estado conteniendo. Aunque era estricto en clase, Einar también era uno de los profesores más respetados y queridos de la escuela. No solo por su juventud y la cercanía de edad, sino porque siempre era el primero en defenderlos cuando nadie más lo hacía. Directo. Leal. Confiable. Era alguien en quien se podía confiar. Hola, profesor. ¿Qué le trae por aquí?, preguntó una chica curiosa con una sonrisa amable. Estoy buscando a Harry Neville, respondió Einar con su habitual tono sereno, y todas las miradas se dirigieron inevitablemente hacia los dos dragones que sostenía en sus brazos. Vir, el negro, y Vin, el rojo. ¿Hicieron algo mal?, preguntó un estudiante, levantándose rápidamente. Si rompieron algo, por favor, no te enojes con ellos. Todavía son pequeños y les gusta jugar. No se trata de eso, respondió Einar, aliviando la tensión con una leve sonrisa. Iré a buscarlos, dijo otro estudiante, subiendo corriendo las escaleras antes de que alguien pudiera detenerlo. Uno de los estudiantes mayores levantó la mano. Profesor, ¿puedo preguntarle algo? Einar asintió. Nos enteramos de lo que pasó en el ministerio, que luchaste contra los aurores sin dudarlo para proteger a Harry. Pero ahora, con Madame Umbridge aquí, ¿por qué no la has detenido? La pregunta fue atrevida. Sería. Toda la sala común quedó en silencio. La respuesta es más sencilla de lo que creen, dijo Einar con una sonrisa que insinuaba algo más profundo. Solo he intervenido cuando mis alumnos estaban en peligro real. Aunque encuentro a Umbridge molesta, aún no ha hecho nada que ponga en peligro sus vidas. Pero si alguna vez se atreve, ni su título ni su poder político la salvarán. La descuartizaré y la enviaré al infierno más profundo. La franqueza de sus palabras no asustó a los estudiantes. Al contrario, les produjo un alivio visible. Confiaban plenamente en él. Dicho esto, parte de tu entrenamiento este año consistirá en aprender a desenvolverte en la política y la guerra psicológica. Mejoraste mucho el año pasado. Espero aún más de ti ahora, o tendré que triplicar tu programa de entrenamiento, añadió, provocando que muchas sonrisas se transformaran en gemidos de pavor. Los de séptimo año, en cambio, sonreían con aire de suficiencia. Estaban a punto de terminar. Profesor, gritó Neville, apareciendo en lo alto de las escaleras con Harry a su lado. Ambos bajaron corriendo a la vez. Einar no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la salida. Los dos chicos lo siguieron sin preguntar. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Lejos del ruido y la multitud, en un pasillo tranquilo donde ningún retrato ni oídos curiosos pudieran interferir, Einar se detuvo. Entregó a Vin y Vir a los chicos. Los dragones subieron al instante a sus hombros, acurrucándose cariñosamente. Harry, apenas capaz de contener su curiosidad, preguntó. Profesor, ¿qué vamos a hacer? Einar no respondió de inmediato. En cambio, se llevó ambas manos a la cara y se quitó lentamente la máscara. La sostuvo frente a ellos para que pudieran verla con claridad. Entonces, con voz firme, comenzó a hablar. Hace milenios, los dragones gobernaban el mundo como dioses. Para mantener su poder, eligieron a los humanos más devotos y les otorgaron su magia. Estos hombres se convirtieron en los sacerdotes dragón. No eran sirvientes comunes. Eran campeones, imbuidos del poder del Tuum y dotados de máscaras encantadas, capaces de dominar la llama y la eternidad misma. Pero la ambición los corrompió. Algunos se convirtieron en monstruos, otros en guardianes eternos. Y cuando cayeron, sus máscaras permanecieron, ecos de lo que una vez fueron. Pero ahora algo está cambiando. Los dragones han empezado a elegir nuevos sacerdotes. No para dominar sino para guiar. No para servir sino para traer equilibrio. Ustedes dos son los primeros. Los ojos de Harry y Neville se abrieron de par en par, asombrados. Vir y Vin se acurrucaron más cerca de ellos, como si la revelación hubiera sellado un vínculo invisible entre ellos. Su tarea este año, continuó Einar, es crear sus propias máscaras. No tienen que copiar las antiguas, pero pueden usarlas como inspiración.
Esta es su prueba. Una máscara no es solo un objeto. Es una extensión de su alma, de su destino. Colocó una pequeña caja frente a ellos. Dentro había fragmentos de piedra volcánica, escamas de dragón y perlas encantadas. Materiales antiguos y mágicos esperando a ser despertados. Tus compañeros han vivido contigo desde que naciste. Te han vigilado, protegido y elegido. No traiciones esa confianza. Y a cambio, obtendrás poder. No para destruir, sino para dirigir tu propio destino. Einar se volvió a colocar la máscara lentamente. Cuando volvió a hablar, su voz resonó suavemente con una resonancia arcana. No importa cómo uses el poder que te otorgan estas máscaras, pero espero de verdad que no elijas el camino de la oscuridad. Y dicho esto, se dio la vuelta y se alejó, dejando tras de sí un silencio espeso y reverente. Harry miró a Vir. El pequeño dragón lo observaba con total confianza. Puedes contar conmigo, Vir. Eres mi amigo. Nunca te decepcionaré. Mientras tanto, Neville sonrió con dulzura mientras abrazaba a Vin. El dragón rojo, fiel a su naturaleza, se retorció dramáticamente para liberarse, pero al final, se dejó abrazar un poco más. El vínculo entre ellos ya no era solo amistad. Fue un voto ancestral. Una noche fría envolvía el castillo, mientras el viento aullaba con fuerza desde lo alto de la torre de astronomía. Las copas de los árboles del bosque prohibido se mecían como si intentaran enviar una advertencia. En medio de esa oscuridad, de pie en lo alto de la torre más alta, Einar observaba en silencio. Tenía la mirada fija en el horizonte, en las sombras que se extendían más allá del bosque. La brisa agitaba su capa, pero su postura se mantuvo firme, inquebrantable. No necesitaba mirar atrás para saber que alguien se acercaba. Ya lo presentía. ¿Por eso me dejaste vivir, no? Preguntó una voz anciana, cargada de resignación. Era Dumbledore. Einar no respondió de inmediato. Su mirada permaneció fija en la oscuridad, como si le hablara al mundo mismo. A veces, la muerte es un regalo, dijo con calma, sin girarse. Tocaste algo que no debías. Como antiguo amo de este mundo, deberías haber sabido lo que ocurre al cruzar esa línea. Se giró levemente, con voz firme como el acero. Ni siquiera yo uso ese artefacto. Y podría. Es poderoso, pero una tontería. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Dumbledore en voz baja. Quizás un año. Quizás más. O quizás menos. No hay cura. Tu mente quedará corroída, rota, retorcida. Podrías convertirte en un tirano, o simplemente desvanecerte. Nadie entiende realmente cómo piensa esa cosa. El silencio cayó entre ellos, pesado como el plomo. Querías ser recordado en los libros de historia, ¿recuerdas? Dijo Einar finalmente, girándose lentamente para mirarlo a los ojos por primera vez esa noche. Su voz era serena, pero en su interior latía una firme determinación. Estoy seguro de que lo lograrás. Parece que tendrás que acelerar tus planes. Pasó junto a él sin detenerse. Einar, gritó Dumbledore con seriedad, deteniéndolo. Fue mi culpa. Solo, protege a los estudiantes. Einar miró por encima del hombro. Su voz era apenas un susurro, pero resonó como un trueno. Eso es lo que he estado haciendo desde el día que llegué. Y con esas palabras, desapareció como una sombra en la noche. Dumbledore permaneció solo en lo alto de la torre, contemplando las luces dispersas del castillo, ahora más lejos que nunca. Un año es tiempo suficiente, murmuró para sí mismo antes de irse en silencio. Más tarde. Harry, estuviste brillante en defensa. Deberías haber visto la cara del sapo rosa cuando no pudo decir ni una palabra. Dijo un estudiante emocionado que pasó junto a él en el pasillo. Todavía no puedo creer que el ministerio siga negando lo que pasó, cuando todos lo vimos. Comentó otro. Harry se detuvo, sintiendo instantáneamente el entusiasmo en sus voces. ¿Ustedes me creen? Preguntó, genuinamente sorprendido. Ambos estudiantes lo miraron como si la pregunta fuera absurda. Claro que te creemos. Lo vimos con nuestros propios ojos. El profesor se transformó en una especie de dragón y voló para salvarte. La esfera de cristal no lo reveló todo, pero no somos tontos, explicó uno de los Hufflepuff. Entonces, ¿por qué la gente me sigue mirando o susurrando a mis espaldas? Preguntó Harry, todavía confundido. Al principio, pensamos que era una broma, algo que podrían haber hecho los gemelos Weasley, dijo el otro. Pero Cedric habló. ¿Cedric? ¿Qué dijo? Preguntó Harry intrigado. En ese momento, alguien sacó un ejemplar de El Quisquilloso y otro de Witch Weekly. En la portada de este último, Cedric sonreía con confianza bajo el titular. Uno de los campeones del torneo de los Tres Magos. La verdad que el ministerio no quiere que sepas.
Salió esta semana. Cedric aprovechó la oportunidad para contarlo todo sobre, ya sabes. El quisquilloso también lo entrevistó, y esta vez fue directo. Dijo la verdad, sin edulcorarlo. El ministerio quiere arrestarlo, pero no tiene excusa. Así que ahora dicen que Cedric se ha vuelto loco, igual que dijeron de ti. Despidieron a su padre del ministerio, añadió otro estudiante. Pero se dice que apoya a Cedric incondicionalmente. No se avergüenza de su hijo. Los estudiantes simplemente estaban asustados, Harry. Miedo de la verdad, terminó uno de los mayores. Harry asintió lentamente. Una chispa de confianza reavivó su interior mientras subía hacia la torre de Gryffindor. En el camino, Hermione lo alcanzó, caminando a paso rápido. ¿Has oído hablar de Cedric?, preguntó. Sí, respondió Harry con calma. Es como si fuera la pieza que faltaba para que todos finalmente vieran la verdad, dijo con una sonrisa. Varios estudiantes de Gryffindor se acercaron. Oye, Harry, ¿cómo era en realidad? Cedric dijo que parecía una serpiente horrible. ¿Ese profesor Einar lo llamó argoniano?, preguntó uno de ellos con curiosidad. Dijo que ambos lucharon con valentía, pero que él estaba controlado y, por eso, los capturaron, agregó otro. Harry podría haberse molestado porque la gente solo ahora creía en Cedric y no en él. Pero no era ingenuo. Entendía cómo funcionaban las cosas. Él y Dumbledore fueron atacados sin cesar en el Profeta, mientras que a Cedric simplemente lo ignoraron, quizás con la esperanza de que guardara silencio. Pero ahora estaba claro que Cedric solo había estado esperando el momento adecuado. Y ahora que decían de Cedric lo mismo que habían dicho de él, eso solo demostraba una cosa. El ministerio no atacó a los mentirosos. Atacaron a quienes dijeron la verdad. Mientras tanto, en la oficina de Einar el tenue resplandor de una lámpara mágica iluminaba la superficie del escritorio de piedra negra. Einar sostenía un orbe de cristal entre los dedos, observando con calma los destellos de luz en su interior. Frente a él, Cedric Diggory, recién aceptado en la Orden del Fénix, sonreía con confianza. Tenía razón, profesor, dijo Cedric, apoyando las manos en el respaldo de una silla. Si hubiera hablado al mismo tiempo que Harry y Dumbledore, simplemente habrían dicho que ambos me controlaban. Su expresión se volvió seria. ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo supiste que el ministerio reaccionaría exactamente así? Einar dejó escapar una risa corta y seca. Desde el primer momento que conocí al ministro, supe quién era. Ya he lidiado con idiotas como él. En mi mundo, los derroté con fuerza bruta. Pero destruirlos en su propio juego, una sonrisa aguda se dibujó en sus labios. Según Torid, eso sería más divertido. Él asintió lentamente, concediendo permiso. Ve. Disfrútalo. No lo repita, profesor, respondió Cedric con una sonrisa. Ah, y por cierto, me han asignado al equipo de la Orden del Dragón. Creo que así lo llamaban los gemelos y con un destello de magia, desapareció. Einar se quedó solo. Cerró los ojos un momento, dejando que el silencio llenara la habitación. Luego, con una calma casi solemne, murmuró. Aunque Dumbledore no se mueva más rápido yo lo haré. Una sombra se materializó a su lado. Señor, dijo Dren, apareciendo en silencio. Parece que ciertas criaturas están a punto de unirse al enemigo. ¿Cuáles son sus órdenes? Einar golpeó suavemente su escritorio con un dedo, pensativo. ¿Debería ir yo mismo? ¿O esperar a que cometan el error de intentar huir? Reflexionó en voz alta. También encontré varios mortales merodeando el castillo y el pueblo cercano, añadió Dren. Einar abrió lentamente los ojos. Sí, están buscando una excusa para, pero se detuvo a mitad de la frase y sus pensamientos de repente tomaron un camino diferente. En el Ministerio de Magia. ¿Qué demonios está pasando? Gritó Cornelius Fudge, tirando al suelo una copia de Witch Weekly y el quisquilloso, ambas con la cara sonriente de Cedric Diggory en sus portadas. A su lado, Perky Weasley permanecía en silencio, con el cuaderno en la mano y una expresión firme. Se suponía que lo habíamos comprado. Aceptó el dinero para callarse, y ahora aparece diciendo tonterías. Rugió Fudge, rojo de ira. Perky levantó la mirada. Sus ojos eran fríos como el acero. Es uno de los 3 estudiantes elegidos por el profesor Einar. Aunque ya no esté en Hogwarts, sigue respondiendo ante él. Otra vez ese maldito profesor. Murmuró Fudge, apretando los puños. Que Umbridge aumente la presión sobre el personal de Hogwarts. Y que corra la voz. Cedric Diggory está bajo la maldición Imperius, controlado por Dumbledore y Einar. Que necesita ayuda médica. Que lo que se vio durante el torneo de los 3 magos fue en realidad a Potter lanzándole la maldición Imperius. Sí, ministro, respondió Perky con firmeza.
Pero al salir de la oficina, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. En un susurro que solo él pudo oír, dijo: todos seguimos siendo sus alumnos. En el desierto del norte. Raa. Un rugido atronador sacudió el suelo mientras un gigante cargaba con furia. A su alrededor, una docena de sus camaradas yacían inconscientes, derrotados. Ante ellos se encontraba un hombre solitario. Alto para los estándares humanos, pero aún una simple hormiga ante los imponentes colosos. Y aún así, no se inmutó. Su armadura, negra como obsidiana pulida, relucía bajo el sol. Una sonrisa, mezcla de pura emoción y desafío, curvó sus labios. Y aunque cualquiera que lo conociera diría que era un hombre pacífico, amante de las criaturas mágicas, en ese momento, disfrutaba de la lucha. El gigante lo golpeó con un enorme tronco de madera. El golpe se hizo añicos contra la armadura de ébano, haciéndole retroceder apenas. Entonces, el hombre levantó el puño y lo clavó en el estómago del gigante con precisión. El ser colosal se dobló como un camarón al recibir un puñetazo en la mandíbula y se desplomó inconsciente, uniéndose a sus camaradas. ¡Ja! Einar tenía razón, esto se siente increíble. Exclamó el hombre, riendo mientras flexionaba los hombros. Una buena pelea a puñetazos, para hacer nuevos amigos. Los gigantes restantes, aún enfadados, lo miraban con una extraña mezcla de respeto y desconcierto. Algunos incluso aplaudieron. Desde lejos, una mujer alta y elegante observaba la escena. Con su varita aún iluminada por un encantamiento rojo, sus ojos brillaban de emoción. Hagrid se pondrá furioso cuando se le pase el hechizo, murmuró Madame Maxime con voz llena de asombro. Pero es tan galante. Einar le había dado 2 hechizos especiales, que solo podía usar si los gigantes se volvían peligrosos. Llamada a las armas y valor. Gracias a ellos, Hagrid luchaba con una valentía intrépida, incomparable con la de cualquier hombre normal. La armadura que llevaba había sido un regalo personal de Einar, un artefacto encantado que elevaba sus defensas a niveles monumentales. Y era una buena noticia, porque los gigantes no son conocidos por su amabilidad, ni siquiera con semigigantes como Hagrid. Por tradición, los recién llegados tenían que demostrar su valía en combate antes de que se les permitiera hablar. Lo que empezó como una simple prueba se había convertido en una brutal competición de resistencia. Y Hagrid estaba en su salsa. Desafiando a cada gigante, uno por uno, sin odio, solo con la alegría de la batalla y la esperanza de hacer amigos. Muchos afirmaron que Einar había corrompido al gentil guardabosques. Pero Einar creía lo contrario. Hagrid no estaba corrompido. Él era libre. En lo profundo de un lugar olvidado por los dioses, solo antorchas de fuego carmesí perforaban la oscuridad absoluta. Su luz parpadeante proyectaba sombras violentas y enfermizas sobre los muros de piedra negra, tiñendo el aire de un tono violeta sangriento, como si cada rincón rezumara crueldad. El calor era insoportable, sofocante, una ola abrasadora que habría incinerado a cualquier humano común en cuanto hubiera entrado. Por los pasillos de aquel infierno, caminaba un hombre. O, más precisamente, una criatura. 2 cuernos largos y retorcidos sobresalían de su frente, como los de un demonio coronado. Su piel era de un negro mate, marcada por intrincados patrones rojos que brillaban tenuemente, como magma bajo una corteza volcánica. Vestía un impecable uniforme de mayordomo, negro como el vacío, aparentemente indiferente al grotesco contraste entre su refinada apariencia y el monstruoso lugar que lo rodeaba. Aquella no era una mazmorra cualquiera, era su casa. Se detuvo ante una gruesa puerta metálica deformada por el calor. Tras ella se oían ecos de gemidos, gritos ahogados y súplicas apenas humanas, que se colaban por las rendijas como un coro de condenados. Sin la menor emoción, Dren, un Dremora de altísimo rango, empujó la puerta y entró con la facilidad de quien inspecciona su jardín. Miró con desdén a las figuras encadenadas a las paredes. Lo que una vez fueron hombres ahora eran sombras retorcidas de sí mismos. Cuerpos cubiertos de heridas, quemaduras y mutilaciones, unidos por la pura agonía. Entre ellos se encontraban un asesino notorio, un pseudonoble traicionero y un exdirector cobarde de una de las 3 escuelas de magia de Europa. Al ver a Dren, sus ojos se abrieron de par en par con desesperación, terror y una esperanza agonizante. Dren los observó con frío desprecio. Caminó hacia un rincón y cogió un cubo de metal lleno de un líquido espeso y oscuro que brillaba como si contuviera sangre y maná corruptos. Sin decir palabra, lo arrojó por una ventana enrejada. Al instante, grotescos chillidos de criaturas salvajes resonaron más allá de los muros. El festín había comenzado. Luego, tomó un pequeño frasco de poción roja oscura.
Con precisión calculada, dejó caer unas gotas en la boca de cada prisionero. Sus heridas comenzaron a cerrarse lentamente, sus cuerpos se regeneraban, pero esto no era piedad. Fue una frase. Normalmente silencioso, Dren se permitió hablar esta vez. Su voz profunda y tranquila resonó con una serenidad inquietante. Es cierto, mi amo se ha vuelto bastante blando desde que llegó a este mundo, comentó mientras rebuscaba en una mesa llena de herramientas oxidadas, muchas deformadas por el uso repetido o con costras de sangre seca. Antes, habría derribado a todo el gobierno en un instante, decapitado a su líder sin pensarlo dos veces. Pero entiendo, es por los cachorros mortales que ha empezado a cuidar. Lo mismo ocurrió en Nirn, cuando conoció a sus pequeños. Tomó una daga larga, con la hoja astillada y oxidada, y la levantó como un artista que elige su pincel antes del primer trazo. Muchos pensarían que un Dremora como yo despreciaría esa debilidad. Sonrió, pero no denotaba alegría, solo cruel deleite. Pero no podría estar más feliz. Porque significa que todo el trabajo sucio, me corresponde a mí. Asesinato, tortura, destrucción. Todo, con su bendito permiso. Ah, no tienes idea de lo feliz que me hace poder infligir dolor, ruina, corrupción, muerte. Y sin previo aviso, clavó la espada en el pecho de Karkaroff. El grito fue ahogado. La sangre brotó a borbotones, y los ojos del hombre se tornaron vidriosos en segundos. Oh, parece que me dejé llevar un poco, dijo Dren con indiferencia, viendo cómo la vida se le escapaba del cuerpo sin prisa. Mientras tanto, seguía ordenando sus herramientas. Pasaron varios minutos. Una vez dispuesto todo con meticulosa precisión, Dren se dio la vuelta. Karkaroff yacía muerto, pálido, hueco. Pero no por mucho tiempo. La mano del Dremora brilló con un resplandor blanco antinatural. Una luz fría cayó sobre el cadáver, que empezó a retorcerse como una marioneta rota. Los ojos del muerto se abrieron de golpe, de par en par, llenos de horror, y su cuerpo se alzó de nuevo, si es que aún podía llamarse cuerpo. Al ver a Dren ante él, simplemente se rindió, completamente destrozado. Debo admitir que también estoy muy emocionado por recibir a ese archimago, murmuró Dren con satisfacción, cogiendo una sierra dentada y oxidada. Pero su castigo, será mucho peor que la muerte. Tras terminar su tarea de preparar la comida para sus mascotas, un cruel eufemismo para referirse al destino de los prisioneros, Dren salió de la cámara con calma, limpiándose las manos con un paño oscuro manchado de marcas antiguas. Sus pasos resonaron nítidamente mientras caminaba hacia otra habitación, mucho más tranquila, pero no menos impresionante. Esta cámara era una vasta armería, dispuesta como una fusión entre un museo de guerra y un santuario sagrado. Armas y armaduras de todo tipo reposaban sobre estantes encantados, pedestales mágicos y vitrinas protegidas con runas. Todo el arsenal pertenecía a Einar, aunque, en realidad, el Sangre de Dragón poseía tantas piezas que hacía tiempo que había confiado su mantenimiento a Dren. Y como cualquier devoto sirviente infernal, el Dremora cumplía con esa tarea con una disciplina fanática. Cada objeto guardaba una historia, una muerte, una batalla. El propio Dren había limpiado y recuperado muchas de esas reliquias tras extraerlas de los cadáveres de sus enemigos. Su amo tenía la costumbre de coleccionar cualquier cosa útil, y muchas cosas que no lo eran, durante sus aventuras. Había acumulado tanto que la habitación por sí sola podría armar a un ejército de élite. Dren comenzó su rutina habitual de clasificación e inspección, como siempre hacía cuando Einar no estaba. Disfrutaba desmantelando, puliendo, reencantando. No solo por obligación, sino como una forma discreta de demostrar su valía, y de sentirse parte del propósito de su amo. Mientras se movía por la habitación, los ojos del Dremora escanearon los tesoros que lo rodeaban. El arco de Auriel colgaba imponente sobre una repisa de piedra blanca. Su elegante forma contrastaba marcadamente con la brutalidad de la habitación. Wutra descansaba en un lugar de honor, con su hoja aún manchada con la sangre de antiguos enemigos. La maza de Molakbal emitía un leve temblor mágico, como si aún ansiara devorar almas. Cerca de ella, la navaja de Merunes permanecía envainada en su delgada vaina. Peligrosa y letal, incluso en el sueño. Los conjuntos de armadura no eran menos impactantes. Un conjunto daédrico, negro y carmesí, brillaba con un resplandor siniestro junto a una armadura de hueso de dragón, pesada e inflexible como una montaña. La armadura de Miraak, con su diseño alienígena y texturas sobrenaturales, parecía mirar fijamente a cualquiera que se atreviera a acercarse. Los accesorios se exhibían en una caja tallada a mano, protegida por múltiples runas de sellado.
Allí se encontraban el anillo de Ircine, la corona de ébano, el amuleto de Talos, el anillo de Miraak y muchas otras baratijas encantadas. Algunas eran artefactos divinos. Otras eran simples trastos mágicos, aunque incluso esos trastos podían ser letales en las manos adecuadas. En un rincón más apartado se encontraban 7 mesitas, cada una con un libro negro de los apócrifos. Reliquias de Hermaeus Mora, rebosantes de conocimiento prohibido y corrupción pura. Ren se detuvo al notar que una de ellas empezaba a soltar una fina columna de humo negro, como si intentara abrir un portal a otro reino. «Oh, eso es un problema», murmuró con calma, y en un abrir y cerrar de ojos, corrió hacia el libro, lanzando varios hechizos en rápida sucesión. Escudos mágicos se superpusieron, entrelazados como una fortaleza dorada. Runas de ocultación se activaron, sellando cualquier firma arcana que pudiera filtrarse. Lentamente, el humo se disipó y la amenaza quedó contenida. Quizás debería reforzar los sellos de las armas de todos nuestros príncipes, no queremos que nos encuentren tan fácilmente. Hizo una pausa y miró hacia el fondo de la sala, donde un objeto en particular reposaba con arrogante desafío. El Wabahak, una de las armas daédricas más poderosas e impredecibles jamás creadas. El único artefacto que había logrado escapar de la habitación sellada, atravesando todas las barreras mágicas con una facilidad casi insultante. Bueno, es especial, dijo Dren con tono resignado, aunque su voz transmitía una mezcla de respeto, enfado y miedo. Entonces, sin más dilación, reanudó sus tareas, volviendo al orden y la limpieza de aquella peligrosa colección. Einar caminaba tranquilamente por los pasillos del castillo, sus pasos firmes resonando en la piedra. Se dirigía a su siguiente clase con los estudiantes de tercer año cuando una voz estridente, que había estado poniendo a prueba su paciencia toda la semana, volvió a sonar. Esta vez no parecía dirigido a él, pero inmediatamente llamó su atención. No. No puedes andar con esas cosas sueltas. Podrías poner en peligro a los estudiantes. Chilló la voz aguda de Umbridge, completamente escandalizada. Frente a ella se encontraba una joven rubia con expresión confusa. A su alrededor, 6 lobos de distintos tamaños y tipos la rodeaban en silencio. Ojos brillantes, mantos de escarcha, llamas, niebla y elementos aún más extraños. Todos miraban a Umbridge con una clara intención depredadora. ¿Por qué?, preguntó Luna con su habitual tono sereno, como si no entendiera bien el asunto. ¿Qué quieres decir con por qué? Es peligroso. No puedo permitir que pongas en riesgo a los estudiantes, en absoluto. ¿Quién fue el idiota que te enseñó ese hechizo? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Eres nigromante? Eso es magia oscura. Es ilegal. Entrega el hechizo ahora mismo y deshaz la invocación o haré que te envíen directamente a Azkaban. Bramó Umbridge, cada palabra cargada de desdén y exagerada indignación. Una voz profunda y fría interrumpió su diatriba. Preferiría que no amenazaras a mi estudiante. Umbridge se quedó paralizada. Se giró lentamente y se encontró cara a cara con los ojos verdes de Einar, mirándola con una expresión tan severa como indescifrable. Su sola presencia hacía que el aire se sintiera pesado. Un miedo primitivo comenzó a arraigarse en el pecho de la mujer, e instintivamente retrocedió 2 pasos. Ella está usando magia ilegal y peligrosa. Tartamudeó, tratando de justificarse. La magia solo es peligrosa en manos de idiotas, respondió Einar con absoluta calma, aunque cada palabra le dolía como un martillo. Y la magia de invocación no es ilegal. El hecho de que la confundas con la débil e inestable magia oscura de tu lamentable mundo solo demuestra por qué soy profesor, y tú solo eres un necio que cumple órdenes, arriesgando tu vida sin siquiera saberlo. Su tono no se elevó, pero el peso de sus palabras dejó a Umbridge sin aliento. Abrió la boca para hablar, pero no emitió ningún sonido. Todo su cuerpo temblaba. Un instante después, un líquido fétido se acumuló a sus pies. Einar apartó la mirada de ella con desinterés. Luna. Puedes continuar tu camino. La joven sonrió dulcemente al oír su nombre, como si toda la escena no hubiera sido más que una pequeña molestia. Saludó alegremente a Einar y se alejó saltando, mientras sus lobos encantados la seguían lealmente con pasos silenciosos e imponentes. Einar los observó irse un momento, luego miró a Umbridge por última vez, todavía temblando y paralizado. Finalmente, se dio la vuelta y se alejó sin decirle una palabra más. Quizás el plan de Umbridge había fracasado. O tal vez Einar simplemente había usado demasiada fuerza en sus palabras. Esa misma tarde, tras el brutal enfrentamiento verbal entre Einar y Umbridge, un titular sacudió al mundo mágico.
Fuga masiva de Azkaban, gritaban las portadas de todos los periódicos, con las caóticas letras negras derramándose como tinta de una botella rota. Varias fotografías mágicas mostraban los rostros distorsionados de mortífagos conocidos, entre ellos, Bellatrix Lestrange, prima de Sirius Black. El profeta, siempre dispuesto a distorsionar la realidad, no perdió tiempo en aprovechar la oportunidad. Junto a las imágenes de la fuga, una serie de fotos mostraba a Sirius caminando por una calle de Londres, visiblemente irritado, protegiéndose el rostro de las cámaras mágicas. Un pie de foto en negrita decía, Sirius Black, traidor en las sombras. El artículo afirmaba que el ministerio iniciaría una investigación oficial, señalando sutilmente su conexión familiar con el fugitivo. El mensaje era claro. Culpar a alguien era más fácil que admitir que el Señor Oscuro había regresado. Harry explotó al leerlo. No pueden hacerle esto a Sirius. Otra vez no. Gritó, levantándose tan bruscamente que tiró su silla al suelo y luego corriendo hacia la salida del dormitorio, con los ojos encendidos de furia. Hermione, alarmada, avisó de inmediato a Einar. Él apareció en la sala común momentos después, con expresión indescifrable y tan tranquilo como siempre. Sin decir palabra, levantó la mano y, con la precisión de un cazador del norte, golpeó suavemente a Harry en la nuca con los nudillos. El chico se desplomó en el suelo, más por la sorpresa que por el dolor. Te dije que no actuaras sin pensar, dijo Einar en voz baja pero firme, como el hielo que se rompe bajo presión. Pero están acusando a Sirius. Dicen que la ayudó a escapar. Que va a volver a Azkaban. Protestó Harry, con los puños apretados en un aire impotente. 12 años en esa tumba de prisión, ¿de verdad crees que tiene miedo de volver? Respondió Einar, con la mirada clavada en Harry como una brizna de hielo. ¿Y crees que lo van a devolver solo porque lo dice un periódico? Esos idiotas del ministerio aún no saben con quién están tratando. La ira de Harry se apagó y fue reemplazada por un pesado silencio. Sirius puede ser imprudente, pero tiene experiencia, mucha más que tú. ¿Qué planeabas hacer, Harry? ¿Irrumpir en el ministerio con una pancarta de protesta? Luego, Einar sacó un orbe de cristal azul, cuyas runas brillaban suavemente con maná, y se lo entregó a Harry. Usa esto. Está conectado a la base de la Orden del Fénix. Habla con él, averigua qué está pasando realmente, y deja de actuar como un héroe sin causa. Harry sostuvo el orbe con cuidado, su respiración aún era irregular. Si vuelves a hacer una estupidez sin pensar, tendrás que asumir las consecuencias tú solo. No te defenderé, a menos que estés en peligro. ¿Entendido? Sí, murmuró Harry, bajando ligeramente la cabeza. Gracias, añadió levantando el orbe. Vigílalo, le dijo Einar a Hermione, quien asintió al instante. Luego se alejó por el pasillo, con pasos tranquilos y pesados, como un gigante cubierto de escarcha que se desvanece en la niebla. Al día siguiente, Hogwarts tembló bajo una nueva tormenta de tiranía rosa. Dolores Umbridge había sido nombrada Alta Inquisidora de Hogwarts. Ese título conllevaba autoridad absoluta. Podía imponer decretos, crear reglas, evaluar a los profesores e incluso despedirlos. Nuevos carteles inundaban las paredes del gran comedor. El más atrevido decía, los profesores tienen estrictamente prohibido interactuar con los estudiantes fuera de los deberes académicos necesarios. Fue un ataque calculado. Un ataque directo no solo contra Einar, sino contra cualquiera que se atreviera a oponerse al guión del ministerio. La reacción de Einar: ninguna. Ni un tic. Ni una palabra. Su clase fue la primera en ser evaluada. Umbridge se sentó en un rincón como un sapo venenoso con una pluma, lista para arruinar reputaciones con sus palabras empalagosas. Einar ni siquiera la miró. Su voz se mantuvo firme, atrayendo a los estudiantes a un mundo de verdadero peligro y conocimiento. Hoy aprenderán a defenderse adecuadamente de un vampiro. No de los cuentos de hadas. De los de verdad. De los que respiran oscuridad. Para sorpresa de todos, Umbridge no interrumpió. Tal vez, pensó Einar con un destello de sarcasmo, su odio hacia los mestizos se extendía también a los vampiros. ¿Qué sabemos hasta ahora? Preguntó con los brazos cruzados. Hermione, como siempre, levantó la mano. Los vampiros usan una forma de magia oscura vinculada a la sangre y la nigromancia. Sus colmillos y garras son letales, y sus habilidades hipnóticas pueden dominar incluso a los adultos. Es mejor evitar el combate a menos que se esté debidamente equipado. ¿Debilidades? Einar continuó. Ajo, luz solar, fuego y hambre. Cuanto más tiempo pasan sin comer, más débiles se vuelven. Harry levantó la mano rápidamente y añadió con una sonrisa. También son bastante inútiles sin cabeza. La clase estalló en carcajadas.
A Einar no le importó. El humor ayudaba a recordar. No solo los vampiros. Muchas criaturas son bastante indefensas sin cabeza, dijo secamente, cerrando el tema. Eso es todo. Retirado. Justo cuando los estudiantes comenzaron a empacar, Einar se volvió hacia Neville y Harry. ¿Y cómo va la tarea que os di a ambos? Antes de que alguno pudiera responder, se escuchó una tos demasiado familiar y detestable. Ejem. Fue un Bridge. Harry y Neville se giraron, visiblemente molestos. Espero que haya sido una conversación sobre tareas escolares, dijo con una voz cargada de falsa dulzura. De acuerdo con el decreto educativo número 23, los docentes no deben interactuar con los estudiantes fuera de temas académicos. Quizás ninguno de tus profesores anteriores, ni los actuales, con la posible excepción del profesor Quirrell, habrían pasado una inspección del ministerio, añadió con veneno. Harry entrecerró los ojos. Con una sonrisa tan aguda como sus palabras, respondió. Sí, Quirrell fue un gran profesor, salvo por ese pequeño inconveniente de tener a Lord Voldemort asomando por detrás de su cabeza. El silencio que siguió fue como una tormenta inminente. Umbridge se sonrojó de furia. Potter. Preséntate en mi oficina esta tarde. Te has ganado un castigo. Ladró, girando sobre sus talones y marchándose furiosa. Harry miró al profesor Einar, esperando una reacción. Realmente necesitas trabajar en ese mal hábito de hablar antes de pensar, dijo Einar sin cambiar su tono. Si algo extraño sucede durante tu castigo, ven a mí. Dicho esto, recogió sus cosas y se alejó. Harry suspiró con frustración. Esta vez, no podía culpar a nadie. Él mismo se lo había buscado. Con Umbridge imponiendo sus reglas absurdas, Hogwarts se sentía más como una prisión cada día que pasaba. Las nuevas regulaciones, encabezadas por la infame orden de que ningún profesor puede interactuar con estudiantes fuera de los ámbitos estrictamente académicos, incluso obligaron al profesor Einar a suspender temporalmente todo entrenamiento de combate. Las clases teóricas eran ahora su única opción, por ahora. Aún así, los estudiantes no estaban dispuestos a quedarse sentados sin hacer nada. Esa misma tarde, en un discreto rincón de Hogsmeade, un grupo de estudiantes se reunió en la posada Cabeza de Puerco. El aire estaba cargado de tensión, pero también de determinación. La noticia de la fuga de los mortífagos había sacudido los cimientos de su seguridad, y la inacción del ministerio era más aterradora que el propio caos. Necesitamos que alguien nos entrene, dijo Hermione, mirando a su alrededor con expresión seria. No podemos confiar solo en lo que nos enseñan en clase. Esto va más allá. ¿Y quién mejor que Harry? Añadió Dean. Entrenó con el profesor Einar durante las vacaciones. Lo hemos visto enfrentarse a cosas que la mayoría de nosotros ni siquiera podríamos imaginar. Neville asintió, aunque no parecía del todo seguro. Para ser justos, Neville también había sido acogido por Einar, y su mejoría era evidente. Pero la percepción pública aún lo presentaba como el niño torpe del pasado, mientras que Harry, bueno, era Harry Potter. Murmullos de aprobación llenaron la sala. Nadie objetó. Mientras tanto, afuera, apoyado en un muro de piedra con los brazos cruzados, Einar miraba al cielo. Su capa oscura ondeaba con la brisa de la tarde mientras sus ojos escudriñaban el lugar, asegurándose de que nadie siguiera a sus alumnos. Sabía exactamente lo que hacían. Y aunque técnicamente no estaba permitido, no tenía intención de detenerlos. Por el contrario, si alguien iba a velar por ellos, ese sería él. Pero, como si el universo conspirara contra ellos, al día siguiente apareció un nuevo decreto. Decreto educativo no. 24. La formación de clubes, grupos, equipos o cualquier tipo de organización estudiantil está estrictamente prohibida sin la aprobación expresa del Sumo Inquisidor de Hogwarts. Tan pronto como los estudiantes vieron el aviso en las paredes, se intercambiaron miradas ansiosas. Einar, en cambio, lo leyó un segundo, y luego siguió caminando sin el menor gesto. No tenía tiempo para preocuparse por trozos de papel. Fue entonces, al doblar por un pasillo vacío, que lo oyó. Un sollozo. Uno que le resultó familiar. Con pasos rápidos, se acercó a la habitación de donde provenía el sonido. Al abrir la puerta, la vio. Fleur Delacour, sentada en el suelo junto a la ventana, con los ojos cerrados y las manos cubriéndose el rostro. Ella se sobresaltó en el momento que lo vio. Profesor susurró, escondiéndose rápidamente detrás de sus manos nuevamente. Einar frunció el ceño y caminó hacia ella. ¿Qué pasa? Preguntó, con un tono un poco duro, aunque no dirigido a ella. Sonaba más como si su ira ya hubiera encontrado un objetivo y ese objetivo vestía de rosa. Nada, respondió Fleur apresuradamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Pero Einar no habló. Simplemente la observó en silencio.
Su mirada firme atravesaba la habitación como una flecha. No es nada. Solo que Umbridge dijo que no debería estar aquí. Que soy inútil, aunque ofrezca mi ayuda gratis. Que solo estoy aquí para seducir a los estudiantes, que soy repugnante, una mestiza que intenta ganarse el afecto de los hombres. La voz de Fleur se quebró. Dijo que debería irme a casa y quedarme allí. Como una buena vela. Las últimas palabras se disolvieron en un sollozo silencioso. Fleur solía ser fuerte. Pero esas palabras la golpearon donde más le dolía. Porque en el fondo Umbridge no estaba del todo equivocada. Fleur había venido a Hogwarts por una razón. Einar. Y desde que llegó Umbridge, esa razón se había convertido en una pesadilla. La observaba. La juzgaba. La hacía sentir sucia por tener emociones. Y lo peor de todo, ni siquiera podía hablar con Einar sin arriesgarse a un castigo. Entonces ella sintió que él se movía. Se quitó la máscara Bokun, y con una delicadeza inesperada, lo colocó sobre su rostro, protegiendo cuidadosamente su expresión. Su gran mano se posó sobre su cabeza, despeinándole el cabello con una mezcla de incomodidad y comodidad. ¿Por qué te importa lo que diga esa abominación? Preguntó con voz extrañamente suave y mirada tranquila. ¿Y qué importa por qué estás aquí? ¿Crees que todos los profesores vinieron por puro amor a la enseñanza? Incluso esa mujer repulsiva solo está aquí para atacar a Dumbledore. Fleur no respondió, pero tampoco se movió mientras él le despeinaba por completo el cabello. Profesor Einar me está arruinando el pelo, murmuró, con la voz un poco más viva ahora, aunque apenas audible bajo la máscara. Afortunadamente, se lo había puesto a ella, porque si hubiera visto su rostro ahora, enrojecido como estaba, podría haberse desmayado en el acto. Einar la miró un momento más. Su cabello ahora parecía el nido de un fénix particularmente salvaje. Levantó la mano una vez más, esta vez más lento. Simplemente haz lo que creas correcto. No la escuches. No vivirá mucho más. Dicho esto, le dirigió una última mirada, tranquila, gentil, casi protectora, y se alejó por el pasillo. Fleur lo vio irse sin decir palabra. Luego, lentamente, se quitó la máscara y se miró en el cristal de la ventana. Sus mejillas brillaban y sus ojos brillaban. ¿Por qué haces esto? Solo me estás haciendo caer aún más, idiota, susurró, abrazando la máscara con una sonrisa tonta. Lo que aún no se había dado cuenta era su máscara, la que había estado usando segundos antes. Cuando ella se enteró. Pero eso es otra historia. Harry, tienes que decírselo al profesor Einar, dijo Hermione al notar la marca en el antebrazo de Harry. Rápidamente se bajó la manga para taparla. Neville, que estaba de pie junto a ellos, observaba en silencio las palabras grabadas en la piel de su amigo. No debo decir mentiras. Eran profundas, rojas, y claramente dolorosas. ¿Cómo crees que reaccionará el profesor cuando descubra que alguien lastimó a sus alumnos? Preguntó Harry con calma, aunque sus ojos delataban algo más profundo. Le dio una paliza a Dumbledore solo por ponernos en peligro. ¿Te imaginas lo que haría si se enterara? O sea, yo también quiero ver sufrir a Umbridge, pero sin duda se involucraría, y no lo dudaría ni un segundo, añadió, aún sereno. Nos dijo este año que tenemos que aprender a sortear los juegos políticos. Si voy a llorarle al primer problema. ¿De verdad crees que ocultarlo servirá de algo? Interrumpió Hermione, con su mirada seria clavada en la de él. A ella también le preocupaba causarle problemas al profesor Einar, pero conociéndolo, incluso una pequeña herida podría desatar el infierno en la tierra. Está bien. Todavía tengo las pociones curativas que me dio la profesora. Solo usaré una y desaparecerá, no pasa nada, dijo Harry, intentando restarle importancia. Pensó que Umbridge simplemente lo estaba regañando por contradecirla constantemente. Él podía con ello, y las pociones se encargarían del resto. Harry, creo que Hermione tiene razón. El profesor Einar es muy perspicaz. Si descubre que lo escondiste, podría empeorar las cosas, dijo Neville con tono tranquilo pero firme. De acuerdo, suspiró Harry. Tengo que asumir la responsabilidad de lo que digo. Ya no soy un niño. Tomaré esto como una lección. Pensar antes de actuar. Esto, no es nada, añadió, girándose para subir a su habitación. Minutos después, regresó con un frasco rojo. Sin dudarlo, se lo vertió en el antebrazo. Las palabras grabadas en su piel comenzaron a desvanecerse rápidamente, como si nunca hubieran estado allí. ¿Ves? Te preocupas por nada. He tenido cortes peores entrenando con espadas. Por eso el profesor me dio estas pociones, dijo Harry con una sonrisa tranquila. Pero eso fue durante el entrenamiento, no porque alguien malvado te lastimara, murmuró Hermione, frunciendo el ceño. Pero Harry ya lo había decidido.
Para él, no valía la pena molestar a Einar por algo tan insignificante. Creía que podía manejarlo solo. Era solo un castigo por provocar a Umbridge, nada más. Hermione y Neville dejaron de insistir. Los tres se despidieron rápidamente y se fueron a dormir. Sin embargo, Harry no se dio cuenta de que tal vez contárselo a Einar en ese momento habría sido la decisión más inteligente, por lo menos, el profesor habría hecho sufrir a Umbridge de todos modos. A la mañana siguiente, Neville, Hermione y Harry salieron juntos de la sala común de Gryffindor. Mientras se dirigían al gran comedor, algo inesperado los detuvo en seco. Fleur caminaba casualmente llevando una máscara de Einar en su rostro. Todos se quedaron congelados, especialmente Hermione. Por la ropa y el cabello, claramente era Fleur, y probablemente nadie más en todo el castillo se atrevería a usar una máscara de Einar tan descaradamente. ¿Qué haces con eso?, preguntó Hermione, con un tono teñido de leve irritación y celos. Esto. Ah, me lo dio el profesor Einar, respondió Fleur alegremente, con una voz radiante incluso bajo la máscara. Por suerte, la llevaba puesta. Su belleza por sí sola habría dejado atónito a medio gran comedor. ¿Por qué?, preguntó Hermione frunciendo aún más el ceño. Fleur notó los celos en el rostro de Hermione y sonrió triunfante bajo la máscara. Avanzó con gracia y, casi en broma, le dio una palmadita suave en la cabeza. «Eres tan bonita», dijo con dulce y falsa inocencia. Hermione se sonrojó, pero no por halagos. Estaba furiosa. Miró a Fleur con enojo al entrar al gran comedor, atrayendo la atención de varios estudiantes. Neville y Harry, de pie detrás de Hermione, intercambiaron miradas, sin saber si decir algo o permanecer en silencio. De repente, Hermione se giró y fijó su mirada en Harry, quien reflexivamente dio un paso atrás. «Te espera». «Hermione, ¿qué estás haciendo?», preguntó nervioso mientras ella se acercaba, aparentemente a punto de quitarle la túnica. Pero en verdad, ella buscaba algo que siempre estaba con él. Beer. El pequeño dragón negro, despertado de su letargo, abrió un ojo con expresión confusa y muy molesta. Miró a Hermione como si acabara de arruinarle la mejor siesta de su vida. «Beer, ¿qué tal si vamos a ver al profesor Einar?», preguntó Hermione con dulzura, con voz melódica y cariñosa. La irritación de Beer se desvaneció al instante. Su cola se movió suavemente al oír mencionar a Einar. Eso era todo lo que necesitaba oír. «Me lo llevo», le dijo Hermione a Harry con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Harry solo pudo asentir rápidamente. Y así, Hermione se alejó alegremente con el pequeño dragón negro en sus brazos. «Las chicas son aterradoras», murmuró Neville mientras observaba los salvajes cambios de humor de su amiga. Mientras tanto, afuera de una redacción menos conocida, una publicación menor eclipsada por el profeta, pero con el apoyo de un público fiel, Cedric Diggory salió con una sonrisa serena tras otra entrevista. Esta vez, habló sobre el torneo de los Tres Magos, lo ocurrido en el cementerio y el nuevo rumbo que había tomado su vida. Ya no era solo un campeón. Ahora era una figura pública, y un agente silencioso que trabajaba bajo una misión asignada por Einar. Su tarea lo mantenía en movimiento y le permitía enviar dinero a casa, especialmente después de que su padre fuera despedido del ministerio por apoyarlo abiertamente. Pero en cuanto cruzó la puerta principal del edificio, su sonrisa se desvaneció. Algo no cuadraba en la calle. 4 hombres con túnicas oscuras emergieron rápidamente de diferentes direcciones, con sus varitas ocultas tras pliegues bien confeccionados. En cuestión de segundos, lo rodearon. «Cedric Diggory. Quedas arrestado por calumnia y difamación contra el Ministerio de Magia británico», declaró uno de ellos con frialdad, levantando una insignia de Auror. «¿Eso ya es motivo de arresto?», preguntó Cedric, arqueando una ceja. Creía que con eso solo conseguía una citación. «No vamos a permitir que causes más problemas. Sabemos que has recibido un entrenamiento de alto nivel, y considerando lo que lograste en el torneo, no vamos a correr ningún riesgo. Si es necesario, usaremos la fuerza». Cedric rió entre dientes y bajó la mirada. Por fin algo divertido. «El profesor Einar nos entrena para convertirnos en refinados monstruos de guerra. Dijo que si la cosa se ponía fea que me divirtiera». Su varita se deslizó con naturalidad de la manga encantada a su mano. Al instante, su túnica reaccionó. Los encantamientos defensivos tejidos en ella brillaron tenuemente en el cuello y los puños, aumentando su velocidad de reacción y reduciendo el daño físico. Uno de los aurores lanzó un rápido Expelliarmus, pero Cedric ya se movía. Se desvió hacia un lado con sorprendente velocidad y apuntó al suelo. Telequinesia. Un adoquín se desprendió del pavimento y salió disparado hacia la cabeza del auror.
El hombre levantó un escudo justo a tiempo, pero Cedric replicó con un segundo hechizo. Me estoy rompiendo. La piedra explotó con una explosión controlada, envolviendo la zona en una nube de polvo. Protegido por los encantamientos superpuestos de su túnica oscura, Cedric se sumergió en la bruma y conjuró una espada espectral de práctica, una hoja roma diseñada para el combate no letal. Un auror, desorientado en la densa polvareda, intentó localizarlo por el sonido. Pero Cedric se movía como una sombra, silencioso y letal. Apareció por el flanco izquierdo del hombre y le golpeó la muñeca con la parte plana de su espada espectral, haciéndole soltar la varita. Entonces, con precisión, Cedric presionó su varita contra el pecho del hombre. Máximo bombardeo. El impacto lanzó al auror varios metros hacia atrás, estrellándose contra una pared donde se desplomó, inconsciente. Otro auror lanzó un rayo rojo de energía a ciegas. Cedric se agachó y rodó hacia adelante, alzando su varita. Rayo. Un rayo surgió de la punta. El hechizo, amplificado por las runas grabadas en el interior de su manga, aturdió al auror al contacto. Convulsionó brevemente y luego se estrelló contra el suelo con fuerza. Un tercer oponente lanzó Ventus, dispersando la nube de polvo en una ráfaga de viento, pero era demasiado tarde. Cedric ya había activado la invisibilidad, combinada con sus botas encantadas que portaban la runa de sigilo personalizada de Einar. A simple vista, había desaparecido por completo. Reapareció detrás del cuarto auror y le asestó un codazo certero en la nuca, dejándolo inconsciente. Luego se giró rápidamente para encarar al último hombre. Este ya estaba conmocionado, apenas logró levantar su varita antes de que Cedric susurrara. Miedo. Los ojos del auror se abrieron de par en par, aterrorizados. Ilusiones mágicas inundaron su visión, mostrándolo rodeado de sombras oscuras y cambiantes. Gritando, dejó caer su varita y huyó calle abajo, presa del pánico. Cedric se enderezó, respirando con normalidad. Ni un rasguño. Su túnica aún brillaba levemente por los encantamientos activos. Ah, eso fue divertido, dijo, mostrando una sonrisa radiante. Los presentes observaban la escena con los ojos abiertos, con una mezcla de asombro y miedo. Un chico recién salido de Hogwarts, acababa de derrotar a 4 aurores entrenados. Disculpen el alboroto, dijo Cedric con calma. Parece que alguien intentó arrestarme ilegalmente. Por favor, corran la voz. Y con esto se marchó con serenidad, como si nada hubiera pasado. Desde un balcón cercano, un hombre con una cámara mágica tomaba fotos incontables. Sonreía. A la vuelta de la esquina, en un tranquilo callejón, Cedric se aseguró de estar solo. Sacó un orbe mágico de comunicación de su túnica. Un suave resplandor lo activó, revelando la imagen de Perky Weasley, con el rostro frío y la mirada penetrante. El supuesto traidor que se había unido a Fudge, ¿o no? ¿Está listo?, preguntó Cedric en voz baja. Listo, respondió Perky con eficiencia. Mañana por la mañana, los titulares dirán que el ministerio intentó silenciar al chico que casi muere en un cementerio. Daño emocional, censura, abuso de poder, es la narrativa perfecta. Cedric asintió con seriedad. Mantén un perfil bajo unos días, añadió Perky. Después de esto, no solo enviarán aurores. Podrían intentar algo peor. No te preocupes. El profesor Einar ya me ha encomendado una nueva misión, respondió Cedric con orgullo. Miró a su alrededor por última vez. Cuídate, espía. El orbe se atenuó y se apagó. Cedric lo guardó con cuidado en un bolsillo oculto dentro de su túnica. Luego, con un ligero movimiento, desapareció en el aire con un crujido limpio. ¿Quién fue el maldito idiota que dio la orden de arrestar a ese mocoso de Diggory? Ahora está en la portada de todos los periódicos. La voz de Fudge resonó por toda la oficina mientras estampó el titular sobre su escritorio con una furia que hizo que la tinta pareciera chisporrotear. Las letras aún frescas ardían como fuego. El ministerio intenta silenciar a un joven héroe. 4 aurores tienden una emboscada a Cedric Diggory a plena luz del día, pero ni siquiera ellos fueron suficientes para someter a uno de los campeones del torneo de los 3 magos. Perky, de pie tranquilamente frente al ministro, leyó la primera línea con la serenidad inquebrantable de un espía infiltrado tras las líneas enemigas. Ni un solo músculo de su rostro se contrajo, aunque por dentro se debatía entre el desprecio y las ganas de echarse a reír. ¿Cómo podía un hombre tan incompetente gobernar el país? Usted dio la orden, señor. Su voz era tan neutra que, por un instante, Fudge se quedó sin habla, boquiabierto como un pez fuera del agua. Luego, su rostro se enrojeció de furia, a punto de estallar. Eso no fue lo que ordené. Dije que encontraran la manera de callar a ese mocoso.
Que lo amenazaran con Azkaban si seguía diciendo esas tonterías. No que lo atacaran en la calle como a un delincuente común. Perky no se movió ni un centímetro. Permaneció de pie, impasible, como el testigo silencioso que todo lo ve y nada olvida. Despidan a uno de los aurores. Digan a la prensa que actuó por venganza personal, alguna tontería sobre una apuesta perdida durante el torneo. Que cargue con la culpa. Y de ahora en adelante, su mano se sacudió con furia y un gesto brusco. Quiero tácticas más discretas. Quiero que ese chico se convierta en un problema que desaparezca sin que nadie sepa cómo. Sí, señor. Perky inclinó ligeramente la cabeza antes de darse la vuelta para irse. En ese momento, la puerta se abrió con un crujido. Un hombre alto y corpulento entró sin llamar. Perky se detuvo un instante, observando aquel rostro brutal. Era Goyle. No el hijo que siempre se había escondido tras Draco Malfoy en Hogwarts, sino el padre. Un antiguo seguidor de Lucius, ahora convertido en el enlace de Fudge con las familias de sangre pura. El muñón de su brazo izquierdo, reemplazado por una prótesis de hierro negro grabada con runas, era un recordatorio viviente de las cicatrices que Einar había dejado en sus enemigos. Perky reprimió un escalofrío. Si había alguien en esa habitación que representara un verdadero peligro, ese era ese hombre. Y él lo sabía. Sin mirar atrás, finalmente salió de la oficina, mientras en su mente se acumulaban detalles y observaciones, información que luego transmitiría, con sumo cuidado, al informe que Harry y Einar recibirían antes de medianoche. Mientras tanto, lejos de aquella oficina, Cedric Diggory caminaba a paso tranquilo y firme por una calle adoquinada en un antiguo distrito mágico. El lugar rezumaba la discreta opulencia de quienes siempre habían tenido demasiado dinero y muy poca conciencia. A su alrededor, la tarde moría en tonos dorados. Nadie notó el instante en que su silueta titiló bajo un resplandor violeta. Sus rasgos se desdibujaron, su cuerpo pareció plegarse sobre sí mismo, y luego simplemente dejó de existir. La capa de la sombra nocturna, que Einar le había dado tras quitársela a Sirius, ya que Cedric la necesitaba más, lo envolvía en una invisibilidad perfecta y un silencio absoluto. No era un hechizo cualquiera. Ni siquiera un ojo encantado como el de Moody habría podido rastrearlo mientras permaneciera inmóvil. Era una misión peligrosa. Precisamente por eso la había aceptado. El objetivo era claro: identificar dónde se reagrupaban los restos de las fuerzas de Voldemort. Y todos los rumores, todas las pistas, apuntaban a la antigua mansión Malfoy. Desde que Lucius fue asesinado por Einar, y Narcisa y Draco huyeron a América, la mansión abandonada se había convertido en un refugio para los más fanáticos. Desde un estrecho callejón, Cedric observaba. Cada movimiento quedaba cuidadosamente registrado en su cuaderno encantado. Nombres, descripciones, rutinas. Algunos eran apellidos ilustres que le hacían rechinar los dientes. Otros, rostros desconocidos que desprendían peligro. Y entonces lo vio. Un hombre tan alto que parecía una sombra viviente. Cabello negro, ojos marrones, el rostro cubierto de cicatrices que le atravesaban la mandíbula, el cuello e incluso los nudillos. Cedric sintió un escalofrío. No sabía su nombre, pero la forma en que todos se apartaban a su paso decía más que cualquier presentación. Fue como si Ojo Loco Moody hubiera sido sacado de otro universo, despojado de toda humanidad y liberado sin cadenas. Cedric contuvo la respiración. Ese hombre era demasiado peligroso. Empezó a anotar cada detalle, cuando, de repente, el desconocido giró la cabeza lentamente, con una precisión sobrenatural. Esos ojos vacíos se fijaron en la pared que Cedric estaba usando como escondite. La voz, áspera y profunda, retumbó en la calle desierta. Pensé que había algo aquí. Un silencio sepulcral cayó cuando el hombre levantó su varita. Cedric no se atrevió a parpadear. No. El desconocido ladeó la cabeza, como un depredador que olfatea el aire. Sí. Hay alguien aquí. Cedric apartó la mirada. Sabía que a veces la atención misma era un hilo mágico que delataba la posición de uno. ¿Dónde estás, ratita? La sonrisa del hombre se extendió con un placer silencioso y cruel. Al diablo con eso. Su varita se encendió y un torrente de maldiciones estalló contra las paredes. El callejón tembló mientras trozos de ladrillo y cemento volaban en todas direcciones. Cedric rodó por los adoquines, reactivando la capa y ahogándose un grito. Por un segundo, creyó haber escapado. Pero un instante después, el desconocido blandió su varita con un movimiento casi perezoso en su precisión. Un hechizo se dirigió hacia él como la bala de un francotirador. Cedric apenas tuvo tiempo de presionar la palma de la mano contra el medallón que llevaba en el pecho.
La barrera cobró vida con un estallido de energía, absorbiendo la maldición, pero la runa grabada se partió por la mitad. Se desplomó de rodillas en el otro extremo del callejón, jadeando en busca de aire. Fururu, murmuró, con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. Eso fue peligroso. Apretando los dientes, fijó la mirada en el cuaderno. Su misión estaba comprometida. Pero al menos tenía una lista. Una pista. Un mapa de enemigos. No he fracasado del todo. Se obligó a ponerse de pie, y su silueta volvió a desaparecer entre las sombras. Esta vez no. Tras visitar a Hagrid, quien por fin había regresado, era evidente que estaba muy contento de haber cumplido su misión. Mientras hablaba con entusiasmo, se quitó con cuidado la armadura de ébano que Einar le había dado, que aún presentaba profundas marcas de garras y abolladuras. A pesar de los oscuros moretones que cubrían sus brazos y un corte en la mejilla, los señaló con orgullo, como si fueran trofeos de victoria. Parecía que Einar le había transmitido esa costumbre de convertir cualquier herida en una historia épica. Ya tenía todo preparado para su siguiente clase, que mencionó con un brillo casi de emoción en los ojos. Iba a ser sobre Thestrals. Tan solo oír la palabra le dio un escalofrío en la espalda a Harry, pero no dijo nada. Tuvieron que esconderse un momento cuando Umbridge apareció en el momento más inoportuno. En cuanto vio a Hagrid, lo miró con un asco tan evidente que ni siquiera se molestó en disimularlo. Con su voz empalagosa y fingidamente dulce, anunció que estaría presente en su próxima clase para asegurarse de que todo se desarrollara según las normas, aunque por su expresión era evidente que estaría mucho más contenta si pudiera despedirlo en el acto. Antes de irse, lanzó una última mirada de desdén que dejaba claro que su decisión ya estaba tomada. Mientras tanto, Harry tuvo una discusión con un grupo de estudiantes de Slytherin. Todo empezó con un comentario que decidió ignorar, pero cuando uno de ellos lo empujó, no pudo contenerse más. La discusión se intensificó tan rápido que terminaron rodando por el suelo, agarrándose las túnicas y gritando en medio del pasillo. Cuando finalmente lo separaron, le dijeron que lo habían expulsado del equipo de Quidditch. Harry estaba de tan mal humor que apenas habló con nadie en todo el día, hasta que Neville apareció en el gran comedor, corriendo con el rostro enrojecido y un periódico en la mano. ¿Viste esto?, exclamó, desplegando la primera página. El titular hablaba de Cedric enfrentándose a 4 aurores en plena calle y escapando del arresto. Todos guardaron silencio, leyendo los detalles, hasta que la voz de Umbridge resonó por las paredes. A través de un megáfono mágico, anunció que a partir de ese momento los periódicos estaban prohibidos dentro del colegio. Harry notó cómo algunos estudiantes intercambiaban miradas de incredulidad. A estas alturas, solo un idiota podría creer que el ministerio no ocultaba nada. La noticia encendió la chispa entre los estudiantes. Varios se acercaron a Harry para preguntarle si aún podían unirse a su grupo de entrenamiento. Él ya había estado buscando un lugar donde pudieran reunirse, pero el problema era que Umbridge se había rodeado de varios estudiantes de Slytherin que parecían disfrutar espiando y causando problemas, junto con Filch, que rondaba con expresión de satisfacción y una lista de castigos preparada. Cedric está haciendo algo. No podemos quedarnos de brazos cruzados, dijo Harry con seriedad mientras doblaba el periódico. Dobby me habló de un lugar. Tenemos que ir a verlo esta noche. Neville asintió con determinación. Para Harry, la simple idea de hacer algo útil alivió un poco la frustración que se acumulaba desde la mañana. Fue entonces cuando llegó Hermione, cargando una montaña de libros con portadas coloridas, cada uno grabado con runas y símbolos. Sonreía tan abiertamente que parecía imposible que no se le hubieran caído todos. Vir estaba posada en su hombro, batiendo perezosamente sus diminutas alas. ¿Saqueaste la oficina del profesor Einar para robarle sus libros?, preguntó Harry, un poco sorprendido. Claro que no, idiota. Me los dio, respondió Hermione con orgullo, antes de lanzar una mirada burlona hacia la mesa del profesorado. Fleur, que reconoció los volúmenes, le devolvió una mirada entre curiosa y divertida. Con esto podremos entrenar a los estudiantes. El profesor técnicamente nos dio su permiso. Vir batió sus alas y voló hacia Harry, quien inmediatamente extendió la mano para atraparla. La pequeña criatura se acurrucó en su túnica con un suspiro soñoliento, buscando su lugar habitual para descansar. Esa noche, después de comprobar que la habitación que Dobby había descrito era perfecta, con estantes, cojines y mucho espacio para practicar, Harry se fue a la cama sintiéndose un poco más tranquilo. Aún así, todavía sentía un nudo de preocupación por Sirius y todo lo que estaba sucediendo. Antes de cerrar los ojos, tomó la esfera que Einar le había dado.
Ni siquiera tuvo tiempo de pronunciar el conjuro de activación. De repente, una imagen se formó en su interior. Arthur Weasley apareció, herido, con la túnica empapada en sangre, mientras una enorme serpiente se enroscaba a su alrededor. Parecía estar intentando alcanzar otra esfera como la de Harry. Einar, ayuda, logró decir Arthur con voz temblorosa. Harry sintió que el corazón le latía con fuerza. Saltó de la cama y corrió por el dormitorio, recorriendo los pasillos sin importarle el ruido que hacía, hasta llegar a la zona donde dormían los profesores. Sin dudarlo, comenzó a golpear la puerta de Einar con todas sus fuerzas. «Profesor. El señor Weasley está en peligro. Lo están atacando», gritó desesperado. Sus gritos despertaron a medio castillo. La puerta se abrió al instante y apareció Einar, completamente vestido, con el rostro tan serio que Harry se quedó callado al instante. Levantó la esfera, pero la imagen ya había desaparecido. Aún así, Einar no hizo ninguna pregunta. Sin perder un instante, se volvió hacia la chimenea de su habitación. Llamas verdes brotaron de la piedra y, en un abrir y cerrar de ojos, su figura desapareció entre las llamas. Harry se quedó allí mirando el lugar donde había estado, sintiendo que su corazón finalmente comenzaba a desacelerarse. Si alguien podía salvar a Arthur, ese era Einar. Las otras puertas del pasillo se abrieron. McGonagall salió con su camisón de franela y el ceño fruncido, pero al ver la expresión de Harry, su voz sonó más suave de lo habitual. «Sígueme, Potter», dijo con firmeza, antes de caminar rápidamente hacia la oficina del director. Una enorme serpiente se enroscó alrededor de Arthur, moviéndose con una intención lenta y calculada que parecía diseñada para infligir más dolor que la muerte misma. Cada vez que atacaba con sus colmillos, Arthur levantaba las manos para defenderse, aunque cada mordisco le arrancaba un gemido ahogado. La sangre empapaba sus mangas, mezclándose con el brillo enfermizo de magia oscura que se aferraba a la criatura. Por un instante, mientras luchaba por mantenerse consciente, Arthur vio que alguien le quitaba la esfera de cristal que había logrado activar. Alguien vendría. Solo tenía que aguantar un poco más. Entonces, de repente, la serpiente se quedó paralizada, como si recibiera una orden silenciosa. Lentamente, giró la cabeza, lista para escabullirse entre las sombras. Pero antes de que pudiera retirarse, se dio cuenta de que alguien la observaba. Allí estaba Einar, perfectamente erguido, con su capa negra ondeando al viento que entraba por las ventanas destrozadas. Sus ojos dorados brillaban con un brillo inhumano. No eran los ojos de una serpiente. Eran algo superior a cualquier criatura de este mundo. La serpiente, que había resistido maldiciones y fuego, se quedó completamente inmóvil. Un temblor recorrió su cuerpo al comprender que ya no podía moverse, que ni siquiera podía huir. En un instante, las manos de Einar se cerraron alrededor de su cuello con una fuerza que ningún humano debería poseer. El cuerpo escamoso comenzó a retorcerse mientras un agudo chillido atravesaba el aire. Y entonces, con un crujido sordo, la forma de la serpiente explotó en una nube de sangre oscura y fragmentos de magia corrupta que chisporrotearon antes de desvanecerse en la nada. Arthur apenas podía mantener los ojos abiertos, pero aún así, logró esbozar una sonrisa cansada cuando lo vio llegar. Einar no perdió ni un segundo. Se acercó, murmurando una serie de conjuros sanadores que fluían de sus manos en oleadas de luz pálida. De su cinturón sacó varios frascos, algunos de cristal violeta y otros de color ámbar, y comenzó a verterlos con cuidado sobre las heridas abiertas. El último lo colocó en la mano temblorosa de Arthur. «Beber». «Llegaste a tiempo», murmuró Arthur, sintiendo el calor de la poción extenderse por su pecho mientras las heridas comenzaban a sanar. «¿Por qué no usaste la armadura de cuero que te di?», preguntó Einar con una mezcla de reproche y preocupación en su voz. Mantuvo la mirada fija en cada herida mientras lanzaba más hechizos de curación. «Lo siento», se lo di a Perky. Él también podría estar en peligro, estando, ya sabes», respondió Arthur con una leve sonrisa incómoda, como si no pudiera pronunciar la palabra espía en voz alta. Einar suspiró, aunque no había rastro de reproche en su mirada. Solo comprensión. «Está bien. Lo entiendo. No tuve tiempo de darle nada cuando se fue con Fudge. No esperaba que intentara esto sin avisar». Mientras seguía cantando hechizos que iluminaban la habitación con pulsos rítmicos, oyó pasos apresurados acercándose por el pasillo. No necesitó girarse para saber quiénes eran. «Einar, ¿qué ha pasado aquí?», preguntó Kingsley, entrando con la varita en alto y observando la sangre que manchaba el suelo. Tras él, Tonks contuvo la respiración al ver los restos de la criatura. «¿Está bien el señor Weasley?»,
Preguntó Tonks con ansiedad, acercándose para ver cómo la piel desgarrada se recomponía lentamente. Estoy mejor ahora, respondió Arthur con un suspiro, apoyando la cabeza contra la pared mientras la poción hacía efecto. Vamos, ayúdame a llevarlo de vuelta a la base, dijo Einar con firmeza. Kingsley se movió inmediatamente, deslizando un brazo bajo los hombros de Arthur para ayudarlo a levantarlo. Arturo, por Merlín, exclamó Molly, paseándose por la habitación con el rostro pálido como un pergamino. Bill estaba sentado junto al fuego, con el rostro tenso por la preocupación. Al ver aparecer las figuras por la chimenea, se precipitaron hacia él. Estoy bien, solo un poco mareado, dijo Arthur, tratando de tranquilizar a su esposa mientras Bill tomaba su otro brazo. Einar sacó un pequeño estuche de cuero y sacó varias pociones, entregándoselas a Molly con manos firmes. Asegúrate de que se los beba todos. Necesita reponer la sangre que perdió. No hay heridas abiertas, pero el veneno era potente, o su resistencia no fue suficiente. He neutralizado la mayor parte, pero debe descansar unos días. Sí, gracias, Einar. Muchísimas gracias, susurró Molly con voz temblorosa mientras luchaba por no llorar. Regresaremos. No podemos permanecer lejos de nuestro puesto por mucho tiempo, dijo Kingsley, asintiendo hacia Tonks. Esperen, gritó Einar, antes de lanzarles 2 chalecos de cuero reforzado que sacó de su inventario sin más explicaciones. Pónganse esto debajo de la ropa. Por si acaso. Gracias, respondió Tonks con una sonrisa cansada. Tras una última mirada a Arthur, regresaron a la chimenea y desaparecieron en un remolino de llamas verdes. Nagini. El rugido de Voldemort resonó por el salón como una tormenta que se alzaba desde las entrañas del infierno. La mesa de piedra se quebró bajo la presión de sus dedos largos y pálidos, cuyas uñas parecían las garras de un cadáver. A su alrededor, un coro de escalofríos recorrió las espaldas de los mortífagos, quienes se aferraban al silencio con un terror que apestaba a desesperación. Nadie se atrevía a levantar la mirada. La ira de su amo llenaba el aire como un veneno invisible, asfixiante, más letal que cualquier maldición. Una herida oscura se abrió en su antebrazo, profunda como un abismo. De ella manaba un hilo de sangre negra, tan espesa que parecía tinta podrida. Voldemort respiraba entrecortadamente, cada exhalación un siseo cargado de odio, mientras sus pupilas serpentinas se contraían con una furia casi inhumana. Un mortífago reunió el coraje suficiente para dar un paso al frente. Le temblaban tanto las manos que apenas pudo apuntar la varita a la herida para lanzar un torpe hechizo curativo. Voldemort no se movió. Pero sus ojos, brasas de ira, no parpadearon mientras sentía que la conexión con su serpiente se disolvía. Envíen a alguien a averiguar qué le pasó a Nagini, ahora. Su voz rompió el silencio con una espada que les cortó la voluntad. Varios mortífagos asintieron con movimientos bruscos antes de huir de la mansión a toda prisa. Maestro, creo que sería prudente llamar a un sanador de San Mungo, balbució el mortífago mientras curaba la herida, con el rostro lívido de pánico. Es inútil. Nada puede curar esto. ¿Crees que no lo he intentado? La última palabra se convirtió en un rugido antes de que su varita estallara en un resplandor carmesí. Me estoy muriendo. El mortífago cayó de rodillas, convulsionando, gritando con una voz quebrada que ya no sonaba humana. Los demás se dieron la vuelta como si eso los librara de compartir su destino. Voldemort contuvo la maldición durante largos segundos, saboreando el tormento como un bálsamo retorcido. Finalmente, liberó al hombre con un chasquido de desdén. Maestro, piedad, gimió el desgraciado entre sollozos, con los ojos en blanco. Voldemort miró hacia otro lado y sus labios se curvaron en una mueca de disgusto. Entonces la puerta se abrió con un crujido. Un hombre demacrado entró, con el cuerpo cubierto de cicatrices, como si hubieran sido talladas con crueldad deliberada. Su presencia transmitía la calma enfermiza de quien contempla el mundo como un animal moribundo. No sé si sea el momento adecuado para interrumpir, dijo con voz grave, casi divertida, pero parece que alguien ha descubierto tu escondite. ¿Quién? Espetó Voldemort, sus palabras apenas un susurro venenoso. El chico de los periódicos. El hombre cruzó la habitación y se sentó en una silla sin prisa, como si nada le importara. Sus ojos vacíos brillaban con una luz burlona. Envía a alguien para silenciarlo de inmediato, ordenó Voldemort, volviéndose hacia otro mortífago. ¿Qué pasó con los gigantes? El mortífago elegido tragó saliva con dificultad, incapaz de sostener su mirada. Ellos nos rechazaron, mi señor, su voz temblaba tanto que parecía que iba a desplomarse en el acto. ¿Qué dijiste? El silencio se hizo más denso que la oscuridad que se filtraba por las ventanas. Nos rechazaron, fue por el gigante que sirve a Dumbledore.
Un destello verde iluminó la habitación un instante antes de que el cuerpo del hombre cayera inerte al suelo. Nadie se movió. Nadie respiró. Acelerar todos los planes. Voldemort se enderezó lentamente. Su túnica estaba manchada con un reguero de sangre negra que le empapaba el hombro. Una herida que no sanaba. Un recordatorio de su derrota. Sí, maestro, dijeron al unísono, con la voz cargada de una devoción temerosa. En un abrir y cerrar de ojos, la sala quedó casi vacía. Cerca de... El hombre de la cicatriz seguía sentado en las sombras, sin que una sonrisa torcida se asomara a sus ojos. Metió una mano en su abrigo y sacó una varita de madera oscura, cuya superficie estaba grabada con una espiral de runas corroídas y una serpiente enroscada en el mango. Y si uno miraba con atención, se daría cuenta de que no era una serpiente común. Sus fauces eran demasiado anchas. Sus escamas, demasiado antiguas. ¡Qué tontería!, murmuró en voz baja, acariciando la varita con dedos largos, casi tiernos. 7 fragmentos, cuando uno solo basta. Una risa seca, desprovista de calidez, se dibujó en sus labios. Está claro que estos magos han olvidado lo que era el verdadero poder. Ojalá hubieran nacido en tiempos en que los dioses caminaban entre los hombres, cuando la magia antigua no era un secreto, sino el lenguaje del mundo mismo. Su voz se fue apagando hasta convertirse en un susurro cargado de desprecio. Luego alzó la mirada hacia la puerta, como si viera algo que nadie más percibía, y sonrió.